Se ve bien, ¿no? Es un influencer famoso, ¿vale? Que se dedica al mundo de la inversión y va a darnos una charla en economía. Algún principio básico y oye, esto os puede cambiar la vida, así que atentos, ¿vale? Venga, vamos a darle gracias por venir. Bueno, buenas a todos. Yo quiero que por lo menos cuando salgamos de esta sesión os genere una cosa que se pierde, que es la curiosidad, ¿vale? Y quiero que después queráis investigar, queráis formaros y queráis buscar de esto. Entonces, para activar un poquito vuestra curiosidad, yo voy a empezar con una pregunta. ¿Qué creéis que es una empresa? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Que genera ganancias. Tú me si levantas la mano. No, yo ya lo digo. No, el chico atrás. Una empresa es, por ejemplo, si vendo sofás, pues mi empresa es. Vale. O sea, entonces tenemos en cuenta que una empresa al final es algo donde trabajamos. Bueno, es donde trabajamos, ¿no? Y vendemos algo para conseguir ganancias, ¿no? Por así decirlo. Esto sería un poco lo que habéis sacado aquí en contexto, ¿no? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? Alina. Si Alina con su compañera Melanie montan una empresa, ¿cuál va a ser su objetivo con la empresa? Ganar dinero, ¿no? O sea, no van a montar. O sea, ayudar a la sociedad. Pero eso sería una ONG. Pero eso sería una ONG. Vosotros lo que buscáis es ganar dinero. O sea, el objetivo es ganar dinero. O sea, Claro. Eso está claro. Pero el concepto de que una empresa se monta para ganar dinero, estamos todos de acuerdo, ¿no? Bien. Si ellas montan esa empresa, ¿de qué sería vuestra empresa, por ejemplo? ¿Qué os gustaría que fuera? De comida. Vale. Pues montan una empresa de ropa. Mira, montan una empresa de ropa deportiva, ¿vale? Alina y Melina montan una empresa de... ¿Cómo era? Melania. Melanie y Alina montan una empresa de... Melanie y Alina montan una empresa de ropa deportiva, trabajan allí, dedican su esfuerzo y después de todo un año de trabajo han tenido costes, ¿no? Han tenido que pagar un alquiler de un local, han tenido que pagar costes de algodón, porque la ropa tienes que comprar material de tintes, luz, han tenido trabajadores que han tenido que pagar impuestos y después de todos esos costes les quedan 5.000 euros de beneficio. Tienen varias opciones. Una opción sería reinvertirlo en la empresa. Pero claro, Alina y Melanie tienen un problema, es que tienen que comer al final de mes. Entonces, como tienen que comer, no pueden trabajar gratis, por mucho que monten una empresa. Entonces, no pueden reinvertir todo el dinero que han ganado en la empresa, solo pueden reinvertir una parte. Supongamos que de esos 5.000 euros, la mitad lo reinvierten y la otra mitad lo usan para ellas. Pues, ¿cómo la empresa reparte ese beneficio a las dueñas de la empresa? Eso se hace a través de una cosa que se llama dividendo. Cuando una empresa reparte el beneficio a los dueños de la misma, se le llama dividendo. Ellas dos tienen el 50% de la empresa, cada una, ¿vale? Entonces, si consideramos que la empresa, ellas tienen el 50% cada una y la empresa va a repartir 2.000 euros, les caería 1.000 euros a cada una. Sí, esto se entiende, ¿no? Es fácil. Oye, han montado una empresa, han trabajado,
Han pagado todas las cosas, les ha quedado 5.000 de beneficio, 3.000 lo van a reinvertir y 2.000 se lo van a repartir, 1.000 a cada uno. Vale, ¿qué pasa si... ¿Cómo te llamas tú? Sí. Andrei también sirve. Vale, Andrei quiere participar en la empresa, está viendo que ha tenido beneficio y quiere también estar dentro de esa empresa de ropa deportiva. Habla con Alina y Melina. Melanie, lo voy a decir mal todo el rato, perdona. Habla con ellas dos y cuando monta le dicen, oye, mira, si quieres entrar en nuestro negocio, te podemos dar el 25% del negocio, porque nosotros queremos tener todavía más. Entonces, él se queda con un 25% y el otro 75% se lo reparten de esta manera, 30 y 40, porque llegan ajustes. La empresa vuelve a generar 2.000 euros de beneficio. Ahora, ¿cómo lo reparten? Tienen que repartir esos 2.000 euros en porcentaje, ¿no? Un 25 para él, un 30 para ella y un 40 para Melanie. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Hablar en porcentajes de la empresa es bastante complicado. Entonces se inventó una cosa que son las acciones. Una empresa tiene un número de acciones que equivale al porcentaje que sería la empresa. Es decir, si la empresa tuviera 100 acciones, él tendría 25, ella 30 y Melanie 40. ¿Vale? Y así es más fácil de distribuir. ¿Por qué? Porque si él de esas 30 acciones, de esas 25 acciones que tiene, quiere venderle 5, ¿cómo te llamas tú? Eide. Estoy diciendo todos los nombres mal, disculpa. Si le quiere vender esas 5 acciones es mucho más sencillo, porque solo tiene que venderle 5 acciones, no tiene que venderle un porcentaje. ¿Me vais siguiendo? Bien. Esas acciones que se han vendido tienen derecho a dividendo. Entonces, si la empresa tiene beneficios al final del año, ese beneficio se reparte a los accionistas por acción. Entonces, si dicen ellas, oye, mira, hemos generado este año 10.000 euros y hay 100 acciones, ¿no? Vamos a poner 100.000 euros para que sean números redondos. Pues tenemos que repartir 1.000 euros a cada uno que tenga la acción. ¿Vale? Entonces, cada acción cobrará 1.000 euros por ese dividendo que han repartido. ¿Bien? Entonces, cuando vemos las cotizaciones en bolsa, los grafiquitos, las subidas y las bajadas, ¿eso qué es? Bueno, eso es al precio que se están vendiendo y comprando las acciones. Porque esto que hemos hablado ahora, que era Petit Comité, estamos hablando de una empresa que no cotiza en bolsa. Pero si, ahora que son 4 personas las que están llevando la empresa, decidiesen, oye, mira, yo quiero que mis acciones coticen en bolsa, que yo las pueda vender en la bolsa y comprarlas en la bolsa y tal, se ponen en la bolsa de mercado. Entonces, esos numeritos que salen ahí, esas grafiquitas, son órdenes de compra y venta. Me explico. Si Eider decide vender una de sus acciones en el mercado de valores, ¿y cómo eres tú? Andy le compra la acción, él la vende, imagínate, a 10 euros y él la compra a 10 euros porque esos 10 euros es el precio en el que va a marcar la cotización. Porque la cotización no es solo nada más que órdenes de compraventa que se han cruzado. Y entonces, ¿por qué sube y baja tanto? Porque cuando las empresas tienen muchísimas acciones, estamos hablando de millones de acciones, y hay millones de personas comprándolas y vendiendo, hay órdenes todo el rato. Hay gente comprando y vendiendo esas acciones todo el rato. Entonces, las variaciones son durante microsegundos. Entonces, hay movimientos en bolsa todo el rato. Ahora vale 43, ahora vale 44. Pero eso es lo que vale la empresa o es lo que se está pagando por ella. Claro, porque puede haber situaciones incómodas. Imaginemos que la empresa que ellos han montado tiene un problema temporal, ¿vale? Y les entran polillas y se come el algodón de la ropa. Y entonces, durante un año no van a tener beneficios. Y la acción que se estaba vendiendo a 10 euros, la gente ya no la quiere comprar a 10 euros, porque sabes que ese año no vas a tener dividendos. Entonces, la gente solo la quiere comprar a 2. Entonces, las únicas órdenes que se ejecutan son a 2 euros. Pero ellos no tienen por qué venderlas. Ellos saben que lo de las polillas es un problema temporal y que al año siguiente ese tema de las polillas va a desaparecer, porque están arreglándolo. ¿Qué pasa? Que durante ese año todas las acciones que se venden son a 2 euros. Y al año siguiente, cuando el problema de las polillas se arregla, sube a 10 euros. Y esto pasa con todo. Y os voy a poner ejemplos reales. ¿McDonald's sabéis cuál empresa es? Sí. McDonald's cayó un 5% en bolsa porque el CEO
que es el dueño de la empresa, bueno, el dueño no, perdón, el presidente de la empresa, el dueño somos los accionistas, se estaba acostando con su secretaria. Claro, es una noticia que afecta muchísimo a las hamburguesas. O sea, seguro muchos de vosotros dejasteis de ir al McDonald's justo por eso. Pero la acción cayó un 5%. Yo aproveché y entré. Al día sí, a los pocos días o las pocas semanas, la acción recuperó la cotización. Porque realmente que el CEO se acostase con su secretaria no afectaba a nadie, ni a nada. Bueno, a la secretaria. Pero quitando ese tema, no afectó a las hamburguesas. Y esto pasa mucho en la bolsa, porque pensar, ¿vosotros compraríais igual una empresa que va bien que va mal? No, no, si va mal, pagaríais menos por ella, ¿no? ¿Pagaríais lo mismo por la empresa de ellos cuando estaba bien o cuando tenían el problema de las polillas? Cuando no está el problema de las... Pagaríais más, ¿no? Porque ese año vais a cobrar dividendos. En cambio, ese año no lo vais a cobrar. La gente en bolsa es cortoplacista. Mira los problemas que vas a ver ese año. Pero si tú vas a largo plazo y tú sabes que ese problema es temporal, puedes comprar cosas muy baratas sabiendo que luego se va a recuperar. Y voy a poneros ejemplos muy claros. Louis Vuitton, ¿sabéis cuál es la empresa? Vale. Louis Vuitton es una empresa de lujo, ¿vale? Que tiene una cosa que es muy curiosa y es que ellos juegan con el inventario. Louis Vuitton, como quiere ser lujo y quiere crear necesidad, no saca al mercado la misma cantidad de productos que se demanda. Saca menos. Ellos hacen un cálculo y dicen, ¿cuánta gente demandó Louis Vuitton el año pasado? 2 millones de personas. Pues sacamos 1 millón de productos. ¿Por qué hacen eso? Porque no hay nada que más molesta a un rico que no poder conseguir algo con dinero. Y entonces al año siguiente puede sacar 2 millones porque la demanda ha subido a 3. Y juegan con que sea un producto de lujo. Siempre sacan menos productos de los que la demanda hay. Eso está claro. Louis Vuitton tiene muchas partes, tiene parte de alcohol, tiene parte de bolso, porque es una empresa bastante diversificada. ¿Qué ocurre con Louis Vuitton? Louis Vuitton pasó de 900 euros que valía cada acción a 600. Cada acción. Imaginemos a alguien que tiene varias acciones, pues su caída es bastante grande. Porque si tienes una, pasas de 900 a 600. Si tienes 10, pasas de 9.000 a 6.000. Pero ¿qué he dicho antes? Que eso no significa que tu acción valga menos. Eso significa que las acciones en ese momento se están vendiendo a 600. Eso no significa que Louis Vuitton vaya a quebrar, ni que esté vendiendo menos bolsos, ni nada. Aquí lo que tenéis que ver es si el problema es temporal o no. ¿Por qué Louis Vuitton cae de 900 a 600? Louis Vuitton crecía anualmente un 20%. Es decir, todos los años Louis Vuitton era capaz de crecer un 20% en beneficio. Es decir, si imaginaros la empresa de ropa que hubo un año que generó 5.000, pues imaginaros que al año siguiente en vez de 20.000 genera 7.000. Y al año siguiente en vez de 7.000 genera 10.000. Y luego 12.000. Y luego 15.000. Tú con Louis Vuitton no pagas el dividendo de ese año. Estás pagando que la empresa vaya a crecer. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que de repente la empresa pasó de crecer un 20 a crecer un 13. Y dices tú, la crisis del lujo. Y la acción, pum, para abajo. Todas las noticias que podíais leer sobre Louis Vuitton, la gente ya no quiere lujo, el lujo ha acabado, el fin del lujo, todo se ha ido a tomar por saco. Pero claro, este es el gran problema y es que la cotización marca el relato. Como la gente no sabe que la cotización realmente son gente comprando y vendiendo, piensan que eso es el valor de la compañía real. Lo que ocurre es que cuando cae, todas las noticias son malas y cuando sube, todas las noticias son buenas. Entonces, Louis Vuitton lo que le había pasado es que China, que es un gran cliente para ellos, había bajado el consumo porque, digamos, el gobierno chino estaba animando al ahorro por problemas que iba a haber en el futuro que estaba viendo. Entonces los chinos habían decidido empezar a ahorrar a tope. Esto provocó que Louis Vuitton, en parte de China, creciese menos. Entonces dices tú, oye, Louis Vuitton puede sacar más bolsos si quiere, porque realmente la demanda es más grande. Ellos juegan a la demanda. Y dices, vale, pues no nos pasa nada por crecer un poquito menos ahora, ya creceremos más adelante. Entonces, cuando van pasando los meses y la gente se va enterando que el problema de Louis Vuitton no es real, sino que es un problema temporal, la acción pasa de 600 a 700 euros.
O sea, ha estado mucho tiempo en 600 y ahora se ha recuperado a 700. Y acabará volviendo a los 900 y a los 1000 y a los 1200, si sigue creciendo. ¿Habéis pillado la diferencia entre un problema temporal y un problema real? Bien. Dime. Y sobre lo que has preguntado sobre, o sea, lo que has dicho sobre la bolsa, Mm. el dinero que has ganado en la bolsa, o sea, que un cliente Sí. entre en la bolsa para obtener ese dinero de esa empresa que está haciendo esas ganancias, ¿te podría retirar el dinero que hayas ganado o no? El dinero que reparte la empresa como dividendo llega a tu cuenta corriente como una transferencia. Entonces ese dividendo es para ti y puedes hacer con él lo que quieras. Te lo puedes gastar en Coca-Cola, en otra cosa o lo que tú quieras. El dividendo es una transferencia que llega a tu cuenta corriente. Otra cosa es el valor que da la cotización. Que esa cotización, como va subiendo y bajando, tus acciones siempre las vas a poder vender. El mercado, lo bonito de la bolsa, y lo malo también por la parte psicológica, es que es líquida. Es decir, no es un piso. Un piso tienes que buscar un comprador, ponerlo en Tecnocasa, hacer 20.000 visitas, conseguir que te la compren, ir al notario. Tardas meses. En cambio, una acción te metes con el móvil y la compras y la vendes en el momento. Esa liquidez hace que las variaciones de la cotización varíen tanto. Si tú tienes una acción que vale 900 y luego vale 600 y luego vale 800, si tú no entiendes que esos son órdenes de compra y venta, te pueden dar microinfartos y es un problema. Ahora bien, quiero que entendáis una cosa que se llama el interés compuesto, ¿vale? Imaginemos que obviamos la cotización, ¿vale? Vamos a obviarla, vamos a entender una empresa que estaba generando ingresos, ¿vale? Supongamos que la empresa que han montado ellos 4 está generando 1.000 euros anuales, ¿vale? Y vosotros podéis ahorrar unos 1.000 euros anuales, ¿vale? Si tú tienes una empresa que te genera 1.000 euros anuales, pero tú no tienes todas las acciones, ¿no? Tú solo puedes invertir 1.000 euros, porque es lo que tú ahorras. De esos 1.000 euros que tú estás invirtiendo, supongamos que la empresa te genera una rentabilidad por dividendo de un 5%, ¿vale? Tú sacas al final de año 50 euros, ¿no? Tú has metido 1.000, la empresa sigue valiendo 1.000, pero tú tienes ahora 50 euros más, porque es el beneficio que ha tenido la empresa al final del año que te lo ha repartido. Si al año siguiente tú vuelves a ahorrar 1.000, tú no ahorras 1.000, ahorras 1.050. Al año siguiente tú ya no ahorras 1.000, ahorras 1.100 y pico, porque tú ya no tenías 1.000 euros metidos, tenías 2.050 metidos. Entonces ya te genera 100 y pico. Al año siguiente ya no te genera 100 y pico, te genera ya 200 y pico, 300, 400. Entonces eso empieza a generarte cada vez más dividendo. ¿Por qué? Porque tu ahorro se suma al dividendo que tú estás cobrando. Como tú lo necesitas ahora mismo porque tú lo estás usando como un ahorro, ese dividendo que te está generando se te va metiendo. Y eso sí. Se va metiendo a tu cuenta bancaria, ¿no? Sí, pero tú puedes reinvertirlo en acciones otra vez, si quieres. Entonces, si tú lo reinviertes en acciones, pongo un ejemplo real. Logista es una empresa ahora mismo que existe en España, la podéis buscar, que reparte tabaco, prensa y medicinas. ¿Vale? Es una empresa de transporte. Esa empresa ahora mismo está repartiendo un 7% en dividendo. La podéis comprar y reparte un 7% en dividendo. Supongamos que Logista no crece más, se queda plana. No sube la cotización, no sube el beneficio, no hace nada más. Tú, si metieses 1.000 euros, al año cobrarías 70 euros. Tú al año siguiente, si vuelves a ahorrar 1.000 euros, tienes 1.000 euros más los 70 euros que has cobrado de dividendo. Si tú metes esos 1.070 en la empresa, compras más acciones, tú ya no tienes 1.000 euros en acciones, tienes 2.070 en acciones. Si esas 2.070 en acciones te pagan dividendo, tú ya no cobras 70, tú cobras 150. Y esos 150 que has cobrado en dividendo los metes con los otros 1.000. Entonces ya no tienes 2.070, tienes 2.100, 2.200 y pico. Luego tienes 3.300 y pico, 4.000. Entonces eso va subiendo. Tu ahorro llega a un momento en que es inferior al dividendo que te generan las compañías que has metido. Y entonces eso es una bola de nieve que cuanto más tiempo esté, más dinero ganas. Por eso en la bolsa, cuando vas a largo plazo, cuanto más tiempo pase, mejor. Vosotros que sois jóvenes,
Es lo mejor que os puede pasar, empezar en esto joven. Cuanto antes empecéis, mejor rentabilidad sacarás con la bola de nieve. Pero tenéis el problema de que tenéis poco dinero. Entonces, ahí jugáis. Porque claro, no es lo mismo meter 1000 que meter 10.000 que meter 50. Pero es verdad que el interés compuesto, el tiempo, es muchas veces más importante que el dinero que metes. Porque el tiempo va ayudando. Entonces, mi siguiente pregunta es, Sí. ¿en qué aplicaciones o en qué sitios o métodos o Sí. y en qué cantidad? No, pero déjale preguntar, ¿no? ¿En qué cantidad hay que empezar para que... Vale. Tú ahora mismo, si quisieras comprar las acciones de ellos, como no cotizan en bolsa, tendrías que hablar con ellos de manera individual. Tendrías que decirles, oye, necesito comprarte vuestras... Bueno, quiero comprar vuestras acciones, ¿no? Y tendrías que llegar a un acuerdo individual. Ella te la vende, tú se la compres, sería como un piso, con un notario, con todo ese jaleo. Pero las empresas que cotizan en bolsa se pueden comprar a través de un broker, ¿vale? Los brokers son como un banco. Muchos bancos tienen una parte broker, ING Direct lo tiene, el Santander lo tiene, que tú puedes comprar y vender acciones con ellos. Ellos hacen de intermediario, ¿vale? Hay muchos brokers ahora mismo online que son bastante baratos. MyInvestor, Interactive Broker, hay bastantes, ¿vale? Por no hacer mucha publicidad. Entonces, cuando tú entras en un broker, el broker te cobra una comisión por comprar las acciones. Lo importante, si os da por mirar esto, es que el broker que uséis no os cobre por mantenimiento. Me explico. Hay multitud de brokers en el mundo, ¿vale? Y esto es como las tiendas. Tú puedes ir a una tienda donde te cobren solo las patatas que te has comprado, pero digamos que hay tiendas donde te cobran por entrar, te cobran por el aire que están puestos, te cobran por extras. Y los brokers pasa igual. En el broker tú no puedes tener un broker, bueno, puedes, pero no es recomendable tener un broker que te cobre mantenimiento, que te cobre por dividendo, que te cobre por 1000 cosas. Lo importante es que si buscáis un broker, 3 cosas importantes. Que solo os cobre por compra y venta, es decir, por comprar una empresa y por venderla, que las comisiones no sean muy altas, y que os cobre también, que eso es importante, por el cambio de divisa. ¿Qué significa esto? Cuando el broker no te habla del cambio de divisa, suele ser un problema porque entonces que te cobra mucho. Las empresas no cotizan todas en euros. Es decir, si tú compras una empresa española, esa empresa española la podrás comprar y vender en euros. Pero si compras Coca-Cola, McDonald's, esas empresas cotizan en dólares. Las japonesas, como Nintendo, cotizan en yenes. Las francesas en euros. Pero si vas a una inglesa, como puede ser Unilever es la de los helados Frigo, supongo que os sonará, cotiza en libras, porque es inglesa. Entonces, cuando tú tienes una cuenta de un broker, te tiene que cobrar porque tú compras en euros esa empresa. Entonces te tiene que hacer el cambio a dólares y cuando tú cobres el dividendo, lo cobrarías en dólares. También te tiene que pasar esos dividendos a euros. ¿Sí? Las empresas, aunque sean multinacionales y ganen dinero en varias divisas, el dividendo lo pagan en una moneda, porque si no sería un caos. Entonces tienen su contabilidad en dólares, tienen su contabilidad en euros o tienen su contabilidad en libras. Entonces cuando tú compras una empresa, como tú vives en euros, no solo puedes tener beneficios y pérdidas por lo que le vaya a la empresa, también lo puedes tener por la divisa. Si una empresa en dólares tiene pérdidas y el dólar ha subido mucho, es posible que cobres más dividendos, aunque lo hayas recortado, porque tú tienes una moneda que se ha devaluado respecto a esa moneda. Entonces tú ganas más. Bien, sigo comentando cosillas. Preguntar si tenéis dudas, ¿eh? No hay problema, ¿eh? De verdad. Sí. Una duda relacionada a las acciones. Sí. Si las uso como garantía y pido un préstamo a un banco, Sí. ¿eso causaría un problema al banco a nosotros por poner como garantía las acciones A un préstamo. Eso se llama pignorar. No todos los bancos en España permiten pignorar las acciones, ¿vale? Cuando pignoras unas acciones, el problema que tiene es que hay una cosa que se llama el margin call. Y me explico. Las acciones, como he contado antes, tienen variaciones en las cotizaciones por la gente comprando y vendiendo, ¿no? Si una acción cae en cotización, que no significa que la empresa vaya mal, como he contado el caso de McDonald's, es un caso real. Cae la cotización,
el banco te puede exigir nuevas garantías si no quiere que te las venda. El banco puede decir, oye, tus acciones cubren, imagínate que tú pides un préstamo de 10.000 euros y tus acciones valen 20.000. El banco te dice, mientras tus acciones no quedan a 15.000, yo no te las vendo, pero si quedan a 15.000, te las vendo y te ejecuto el préstamo. Ese es el problema de usar tus acciones como aval. ¿Por qué? En el caso que hemos puesto antes, de las chicas estas que tenían polillas en la ropa, si tú sabes que es un problema temporal, tú lo que tienes que hacer es no venderlas. La gente estará comprándolas a 2 euros, tú te quedas quieto y no pasa nada. Cuando pase el año, arreglarás lo de las polillas y la acción se recuperará. ¿Qué pasa? Si tú las estás usando como aval para ignorando un préstamo, el banco te las puede vender. Entonces los problemas temporales te afectan el doble. Si los planeo pagar a largo tiempo, por ejemplo, pido un préstamo de 50.000, Sí. lo quiero pagar a lo largo de 10 años, Sí. podría, igualmente me quitaría o me vendería, ¿no? Te lo puede vender perfectamente. El margin call se ejecuta en el momento que cae una cantidad de dinero. Entonces, por eso no es muy bueno usar las acciones como aval. Son líquidas y tienen esas ventajas e inconvenientes. Voy a poner los casos reales. Las empresas tienen problemas temporales. Yo una de las cosas que intento evitar cuando entro en acciones, yo lo llamo el ojo de Sauron. No sé si alguno que ha visto El Señor de los Anillos, os pillarán ya muy jóvenes, pero el ojo de Sauron era un ojo que miraba todo y era muy malvado. Entonces, yo intento no invertir en empresas que los políticos las miren. ¿Por qué? Porque cuando los políticos miran las empresas, suelen pasar cosas que no son buenas. Entonces intento estar en sectores donde el político no esté observando, porque te puede generar problemas. Por ejemplo, yo tuve una empresa que se llamaba Geogroup, que es una empresa de prisiones privadas de Estados Unidos, ¿vale? Y yo tenía la acción que la empecé a comprar en 18 dólares, a 15 también compré, y pasó de 18 a 15 dólares a 6 dólares. ¿Por qué pasó esto? Porque tuve yo un problema, y es que nunca pensé que un político cumpliría sus promesas. Y Biden empezó a meter presos en hoteles. ¿Por qué? Porque tuvimos la pandemia. Y entonces había que proteger a los presos de una posible contagio. Entonces subieron los costes y tuvo muchos problemas, Geo. Además, como había financiado la campaña de Donald Trump y Donald Trump no había ganado, pues Geo se fue a los infiernos. Se puso en 6 dólares. Además, se le demonizó y entonces empezó a perder contratos gubernamentales con la administración Biden. Y encima, los bancos no le querían refinanciar la deuda porque decían que las prisiones privadas era el mal y que no querían estar relacionados con ellos. Entonces te encuentras con una empresa que está hiper mega castigada por culpa de los políticos. Y aparte Biden no paraba de decir que quería poner las prisiones públicas. Yo me salgo de esa empresa, pierdo bastante, porque estamos hablando de que yo empecé a comprar en 18.15 y cayó a 6. Y de repente tenemos una etapa ahora donde gana Donald Trump. La empresa estos años simplemente lo que ha hecho es quitarse deuda, suspendió el dividendo porque está a sobrevivir y la acción ha pasado ahora de 6 dólares a 20. Simplemente porque ha pasado de gobernar Biden a ganar Donald Trump. Ahora te respondo. Si en vez de ganar Donald Trump hubiera ganado Kamala, hubiera seguido la cotización baja. Entonces, depender de lo que haga o deje de hacer un político en tus inversiones suele ser una mala idea, porque tú puedes controlar más o menos las cuentas de la empresa, cómo funciona una empresa, cómo ganan dinero, pero los políticos son muy irracionales, entonces no puedes controlar lo que puede hacer o dejar de hacer. Entonces mi consejo ahí en ese aspecto es que nunca os metáis en empresas que los políticos hablen de ellas. Sí. No, a ver, eso son criptomonedas. Las criptomonedas no tienen nada que ver con las bolsas, ¿vale? Las criptomonedas son algo muy diferente. Una empresa, por ejemplo, una empresa de zapatos, tiene una fábrica, construye zapatos, hace cosas, vende esos zapatos, consigue un beneficio y esos zapatos, ese beneficio lo puede repartir a los accionistas, ¿no? En forma de dividendo. Una criptomoneda no tiene nada que eso. Una criptomoneda simplemente es una moneda virtual que si tú compras esa moneda virtual,
es decir, metes euros o libras o lo que sea, esa moneda sube porque hay más gente comprando que vendiendo. Entonces, al haber más gente comprando que vendiendo, como pasa con la cotización, las órdenes se van ejecutando hacia arriba porque hay mucha gente queriéndola comprar más caro. ¿Qué pasa? Las criptomonedas, la única ventaja que puede haber, porque si tú compras una empresa que genera beneficios y reparte dividendos, a ti te da igual que te la compren o no te la compren, porque tú tienes el dividendo a final de año. A final de año la empresa tiene un beneficio y te lo reparte. En cambio, las criptomonedas, la única ventaja que hay es que alguien te la compre más cara. No tienes otra. En acciones tienes las dos cosas. Puedes vivir del dividendo o puedes venderla más cara si sube. Pero las criptomonedas, como no generan nada, no hay una fábrica detrás, no hay nada detrás, lo único que puedes hacer es venderla más cara. ¿Qué pasa? Esa moneda que ha sacado Trump y Melania que sacó otra, han tenido mucho boom por una cosa que se llama FOMO. Hay una cosa, el mundo de la bolsa y el mundo de la criptomoneda y todo va mucho por la psicología. El FOMO es, no quiero ser el último y el único pardillo que no gane dinero. Entonces, como no quiero ser el único pardillo que gane dinero, esta acción está subiendo mucho, criptomoneda está subiendo mucho, yo también quiero comprarla. Entonces, como todo el mundo la está vendiendo a 1.000 euros, pues yo la compro a 1.002 para que se me ejecute rápido. Entonces llega el otro y dice yo a 1.005 y empieza a subir absurdamente. ¿Qué pasa? Como no hay nada detrás, exacto. Entonces de repente, como empiezas a bajar y tú veas que vas a perder tu dinero, porque te pones a asustarte y vendes asustado. En la bolsa pasa igual. O sea, las criptomonedas al final lo que está hecho es como muy, muy loco. Pero en la bolsa con las empresas pasa lo mismo. Cuando la cotización cae, cuando todo el mundo está vendiendo esa empresa, tú te asustas. Porque tú dices, ¿qué he hecho yo mal? Porque tú cuando compras una empresa, lo normal es que hagas tres cosas. Una es mirar la parte funcional o la parte más, digamos, de hacer cosas, ¿no? Oye, esta empresa hace ropa deportiva, Louis Vuitton hacía lujo, Coca-Cola vende refrescos, McDonald's vende hamburguesas, ¿no? Ves lo que hace la empresa, ¿no? ¿Cómo gana dinero esta empresa? Oye, pues esta empresa hace hamburguesas y las vende en sus tiendas, vale. Que McDonald's es otra cosa que ahora os contaré, porque McDonald's no vende hamburguesas. Y eso es raro, pero ahora lo explico. Entonces, cuando tú sabes lo que hace, lo siguiente que tienes que mirar es su contabilidad. Las empresas, su lenguaje, son las cuentas. Cuando una empresa cotiza en bolsa, tiene la obligación de tener sus cuentas auditadas. Es decir, tiene que haber personas que han auditado esas cuentas y han confirmado que esas cuentas son veraces. Y eso es un hecho. Entonces tú tienes unas empresas con las cuentas auditadas que tú puedes ver, que en su página web tienen la obligación de estar. Y están todos los informes anuales de todos los años, de lo que han ganado, de lo que han perdido, de la deuda que tienen, de lo que venden, de lo que dejan de vender. Entonces, no solo tienes que mirar cómo gana dinero la empresa a nivel general y entender el negocio, sino que tienes que mirar las cuentas. Entonces, si tú haces las cosas bien, miras los tres estados financieros, el balance, la cuenta de resultados, el flujo de caja, miras cómo gana dinero la empresa y dices, oye, la empresa está ahora mismo cotizando, o sea, la gente está comprando por ella 10 veces beneficio, ¿no? Vamos a suponer que la empresa genera 1 euro por acción al año, por no decir millones de euros y millones de acciones, 1 euro por acción. Y la acción vale 10 euros. Si la empresa repartiese ese euro entero como dividendo, estaríamos teniendo un 10% de beneficio, ¿no? Todos los años. Si la empresa repartiese el 50% del beneficio porque el otro 50% lo reinvierte, tendríamos un 5%. Y tú dices, oye, pues mira, a 10 veces beneficio me está dando un 5, es una buena compra. Entonces tú compras esa empresa que está a 10 euros y te gastas 1.000 euros. Y has comprado, pues 100 acciones, ¿no? Tienes 100 acciones de esta empresa de ropa deportiva. Y de repente empieza a caer la cotización y pasa de 10 a 8. Entonces tú de tus 1.000 euros ahora tienes 800. La empresa te va a seguir repartiendo los 5 euros que te iba a repartir. O sea, en este caso 50 euros que te iba a repartir, pero tú ya tienes 800 euros. O sea, tú has pasado de 1.000 a 800 y de repente cae otra vez a 500. Es muy difícil decir, no, mira, yo miro las cuentas de la empresa, está todo bien. Porque todo el mundo está vendiendo. Entonces, si todo el mundo está vendiendo, ¿por qué yo no estoy vendiendo? ¿Por qué me estoy quedando dentro? Cada vez vale menos mi empresa.
Entonces está ahí lo que he dicho al principio, el problema temporal y el problema endémico, sistémico, bueno, el problema que ya no es para siempre, ¿no? Por ejemplo, ¿tú sabes cuál era una empresa que estaba muy bien, tenía muy buenas cuentas y crecía año tras año? Kodak. ¿Sabéis qué es Kodak? Era una empresa de cámaras de fotografía. Y cuando salió el iPhone, pues, claro, hubo un problema ya para siempre, porque ya la gente no compraba cámaras de fotos, porque estaba en su móvil. Entonces, el problema de Kodak no era temporal, era un problema real para siempre. Entonces, ahí ya has perdido lo que te hubieras metido ahí. Pero, en cambio, el caso de Louis Vuitton o el caso de McDonald's, o perdón, el caso del CEO de McDonald's son problemas temporales. Son problemas que una vez pasen, se solucionan. Por ejemplo, ¿os suena la empresa 3M? ¿Sí? ¿Algunos sí? Es una multinacional, algunos sonará por las mascarillas, que tuvo muchas marcas. ¿Os suena a los POSIT? POSIT también es de 3M. El papel Selo, la mayoría del papel Selo, el industrial sobre todo, que es así gris, que habéis visto alguna vez en aviones y demás, es de 3M. 3M es una multinacional que hace multitud de cosas. 3M compró una empresa química y tuvo un problema porque la empresa química estaba contaminando ciertos ríos de Estados Unidos. Y entonces esto provocó una multa que esa multa tenían que pagar. Entonces 3M pasó de valer $200 a llegar a valer $80. O sea, pasó de 200 a $80. Es decir, si tú tuvieras 2.000 euros metido ahí, pasarías de tener 2.000 euros a tener 800 euros. Entonces, eso es duro porque tú tienes que ver si eso es de verdad para siempre, que esta multa va a provocar que la empresa vaya fatal, quiebre y que no se recupere nunca, o si es un problema temporal. ¿Cómo puedes saber si esto es un problema temporal o no? Muy sencillo. Tú puedes coger, mira las cuentas de 3M y decir, esta multa, ¿cuánto equivale en beneficio anual? Tú dices, mira, pues me sale que el beneficio anual de esta empresa es 2 euros por acción, suponte. Y la multa equivaldría por acción a 3 euros. Oye, pues si suspenden el dividendo, en año y medio lo han pagado. Esto es temporal. O sea, que este año no me paguen dividendo, que se arreglen y vuelvan otra vez. ¿Qué hice yo? Yo compré más. Yo dije, esto es temporal. Es una multa que se paga y punto. Y estuve comprando cantidades ingentes en $80, porque entendí que era un problema temporal. Ahora la empresa está en $150. ¿Por qué? Porque era un problema temporal. La gracia de esto es identificar los problemas temporales de los problemas endémicos. Y muchas veces la bolsa es histérica. Y es histérica tanto para arriba como para abajo. Cuando salen noticias positivas de ciertas empresas, sube la cotización a precios absurdos. Por ejemplo, os he contado antes lo de 10 veces beneficio. Vale, el beneficio, una cosa que se usa para calcular, se llama PER. ¿Qué es el PER? Veces beneficio lo que cotiza una empresa. Si una empresa tiene 1 euro de beneficio y vale 10 euros por acción, porque ahora mismo se están comprando 10 euros, estaríamos hablando que está PER 10, ¿no? Vale. Si yo os digo que tengo dos empresas, una que está PER 20 y otra que está PER 5, ¿cuál está más barata? La de 5. Bien. Porque si la empresa repartiese todo el beneficio, en una tardaría 5 años en recuperarla, el dinero, y la otra 20. ¿Por qué una empresa cotizaría a PER 100? ¿Creéis que hay empresas que cotizan a PER 100? A PER 100 significa, lo que acabo de explicar, que esté a PER 5 significa que cotiza 5 veces beneficio anual. Es decir, si la empresa genera 1 euro y está a PER 5, significa que está 5 veces beneficio. Yo creo que sí. Sí, hay muchísimas. ¿Y por qué están a PER 100? Porque creen que va a haber más beneficios después, ¿no? Creen que Pero espérate que explique esto, ¿vale? Si está una empresa PER 100, el mercado está diciendo, no, es que el beneficio se va a multiplicar por 4, por 5, va a crecer una barbaridad. ¿Qué pasa? A veces ocurre y a veces no. Pero tú estás pagando un plus muy fuerte. Empresas como Amazon o Google o Meta han cotizado siempre a PERs muy altos porque se espera mucho de ellas, en caso de Nvidia. Pero la historia en la bolsa nos da mucho
La bolsa, la gente sigue siendo la misma. En Japón hubo un momento de euforia y la gente empezó a comprar acciones japonesas como locos. Y llegaron a cotizar casi todas ellas a PER 100. Y cuando tú hablabas con la gente te decía, claro, es que en Japón tienen una mentalidad muy de largo plazo y piensan de aquí a un siglo. Es normal que coticen a esos PER. ¿Qué pasó? Que no era verdad. Y cayeron todas a PERs más normales. 15, 20, 5, 10 y se hundieron. Cuando tú compras una empresa PER 100, tú no vas a dividendos. Es imposible, porque aunque la empresa repartiese el 100% del dividendo, te estaría dando un 1%. Es ridículo. Entonces, bueno, un 1% no, mucho menos, perdón. Estamos hablando de que si tú pagas 100 euros por una empresa que genera 1 euro, es que sí, un 1%, sí. Y si lo repartiese entero, no es lo normal. Entonces, lo normal, ¿qué es lo que tienes que ver tú? Cuando tú compras empresas que cotizan a PER 100, PER 200, lo que tú estás comprando es un crecimiento futuro exacerbado. Normalmente la gente que compra esas empresas no está comprándolas por comprar el negocio y cobrarle beneficio de la empresa. Están comprándolas para especular. ¿Vale? En la bolsa no todo el mundo va a dividendo. Obviamente los que van a dividendo son los que menos. El grosso de los inversores que hay en bolsa son traders. Gente que compra y vende el mismo día, gente que compra y vende en corto plazo, semanas o como mucho un mes. ¿Por qué? Juegan a especular. A ellos les da igual la compañía. Lo que están viendo son tendencias. Entonces, si tú tienes una empresa analizada, estudiada, trabajada y sabes que es buena, que la cotización te caiga no tiene por qué ser porque el problema sea excesivamente grande. Puede ser que sí, o puede ser que muchos traders están hundiéndola. ¿Cómo hunde una cotización un trader? Comprar y vender acciones lo habéis entendido bien, ¿no? Bien. Los traders pueden hacer una cosa que es legal, que es vender acciones que no tienen. Es raro. No es estafa. Es raro y yo lo voy a explicar. Ellos le piden prestadas esas acciones a un inversor por dividendos, por ejemplo. Vosotros tenéis acciones de Louis Vuitton y vuestras acciones de Louis Vuitton a 900 euros, estáis encantados con ellas, las comprasteis a 300, os ha hecho un por 3, os están dando dividendos, estáis encantados. Y llega un trader y te dice, oye, ¿me las prestas para venderlas? Luego te las doy. Entonces el trader tú te las pides, te paga una comisión por ese préstamo, las vende y las compra cuando están más abajo. ¿Por qué? El trader cuando hace eso lo que quiere es especular a la baja. Vende la acción aquí y la compra aquí. Entonces la vende a 900 y cuando estás haciendo te dice tus acciones. Eso es lo que quiere hacer el trader, es vender unas acciones que no tiene. Eso se llama un short o un corto. Eso se puede hacer en cualquier broker. Tú puedes poner un corto a cualquier acción, vender acciones que no tiene. El broker cogerá acciones de otro accionista que no le importará prestarlas y te las dará. Entonces tú vendes esa acción, ¿qué pasa? Los cortos tienen un problema. Si tú tienes una acción que has comprado como Louis Vuitton y has puesto 900 euros, has comprado una, ¿cuánto es lo máximo que puedes perder? Los 900 euros, ¿no? Si quiebra la empresa, 900 euros. Has metido 900, puedes perder 900. Pero ¿qué pasa si pones un corto a Louis Vuitton y en vez de la vendes a 900? Pues tienes que comprarla para cerrar el corto. ¿Y si en vez de a 900, en vez de bajar a 600, tira para arriba? La pérdida es infinita. Porque para abajo el cero, pero para arriba no hay tope. Entonces, si un tío vende la acción a 900 y la compra a 2000, le ha perdido más de lo que vale la acción. Le ha perdido 1.100 euros. Porque a ti te tienen que devolver las acciones. ¿Qué hacen los brokers? Hacen el margin call, lo mismo que hacen con las pinoraciones. Cuando la garantía para ese corto se supera, la ejecutan. Y entonces, si el cliente a lo mejor tiene aquí 2.000 euros en la cuenta, pues cuando llega aquí, le obligan a comprarla para devolverte las acciones y pierde 1.100. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces? Que cuando sale una noticia mala y la gente se empieza a asustar un poco y vende alguna acción, los traders ven esa tendencia y la exponen más grande, la vuelven más grande, porque a ellos les interesa que todo caiga más, que caiga más, que caiga más, que caiga más. Entonces empiezan a vender y los mismos que están haciendo eso muchas veces son fondos.
¿Y qué le interesa a un fondo si ha puesto un corto en una empresa? Que la gente venda asustada. Porque ellos quieren cerrar el corto más abajo posible. Entonces, ¿qué hace el fondo? Paga articulistas para que hablen mal de la empresa. Pues entonces, es una bola, pero en vez de nieve, de mierda. Cuando las empresas empiezan a caer la cotización por un problema temporal, a veces ocurre que ese problema temporal se vuelve un problema total, porque la cotización empieza a caer muchísimo. Tú te asustas, el miedo empieza a entrarte, empiezas a ver si las cuentas no las has mirado bien, si el negocio en verdad no tiene futuro. Os lo estoy diciendo, Louis Vuitton, cuando cayó la cotización, todo lo que salía de Louis Vuitton eran noticias malas. Era que el lujo se había acabado, que el mundo ya no quería lujo, que todo eran marcas blancas, que ya nadie quería comprar bolsos de Louis Vuitton, porque había caído la cotización. Y la empresa no es que hubiera perdido dinero, es que había pasado de crecer un 20 a un 13. O sea, ni siquiera estaban vendiendo lo mismo, estaban vendiendo más. Pero todas las noticias eran malas. En cambio, cuando una empresa la cotización sube, todas las noticias son buenas. Por tanto, cuando invertimos en bolsa, lo que hay que hacer es aislarse del ruido. Todo lo que vais a leer de noticias de una empresa siempre van a ser buenas cuando la cotización está subiendo y siempre van a ser malas cuando la cotización está bajando. Hay que ser capaces de aislarse de todo eso, ver el negocio como tal y estar pendiente de eso. ¿Por qué? Lo que no he entendido. Dime. Lo que no he entendido es, ¿para abajo malo bien o por arriba malo bien? Depende. Vamos a suponer, me gusta tu pregunta, aparte encaja muy bien con lo que quiero contar ahora. Si vosotros tenéis un negocio, que veis el negocio de ellas, ¿no? El de la ropa. Si lo puedo comprar a 10 euros o a 2, ¿cuándo lo preferís comprar? A 2, ¿verdad? Claro, porque sabéis que el negocio de ellas funciona bien. Habéis mirado las cuentas, sabéis que la tienda de ropa de ellas funciona muy bien, la gente se lo pone, gusta y tal. ¿Qué pasa? Que si la compráis a 2, es más barato. Porque si la empresa de ellas genera 1 euro por acción y la compráis a 10, sacas un 10%. Pero si la compras a 2, sacas un 50%. Si tú tienes una acción que has pagado 2 euros por ella y te paga 1 euro por dividendo, en 2 años has cobrado 2 euros. Es un 50% de lo que tú has puesto, lo que generarías al año. Entonces, cuanto más abajo... No. A ver, el dividendo es una cantidad fija, que es lo que genera la empresa. No tiene nada que ver con la cotización. Entonces, si ellas generan 1 euro por acción, da igual si tú pagas 10 o 2 euros, vas a cobrar 1 euro. Si compras más barato, tu rentabilidad será mayor. Pero si tú pagas, imagínate que solo vas a comprar una acción. Si la compras a 2 euros o la compras a 10, el beneficio que saca la empresa es el mismo, que es 1 euro por acción. Si pagas 2 euros, en 2 años has recuperado tu inversión. Si pagas 10 euros, tardas 10 años en recuperar la inversión. ¿Qué es mejor? Comprar a 2 euros. Hablando de ropa, caso de Nike. Nike, ahora mismo, y lo voy a preguntar, hay debates si el problema que hay ahora, que está teniendo Nike, es temporal o real y definitivo. Nike, ¿sabéis cuál marca es, no? Bien. Nike, durante la pandemia, se dio cuenta que vendía mucho online. Lógico, no podía salir la gente. Y el CEO de Nike dijo, oye, pues, ¿yo para qué pago a las tiendas para que pongan mis productos ahí? Porque, claro, Nike llega a un acuerdo con el proveedor de la tienda pone Nike y se lleva una comisión. Dijo Nike, pero si lo vendo yo directamente, esa comisión me la ahorro y gano más. No, porque si yo vendo la zapatilla de Nike a 100 euros, mi coste de hacer la zapatilla son 20 euros y al tío de la tienda le tengo que pagar 20, yo gano 60 por la zapatilla, ¿no? Pero si no le tengo que pagar de la tienda, en vez de 60 euros por zapatilla, gano 80. Y dijo Nike, pues voy a dejar de proveer a las tiendas. Nike decidió, el CEO dijo, vamos a sacar tiendas propias y vamos a vender online. Y dejamos de trabajar con todos los proveedores. Esto lo hizo Nike. Nike dejó de trabajar con todos los proveedores. ¿Qué pasó? Que al principio la jugada le salió muy bien, porque Nike tiene mucho producto de marca, tiene mucho potencial de marca y la gente compraba las cosas online, iba a las tiendas de Nike y Nike dijo, estoy ganando más vendiendo lo mismo. Nos ha salido al pelo. ¿Qué pasa?
Y cuando fue pasando el tiempo, la gente le gusta ir a las tiendas. Y el de la tienda ya no te podía recomendar Nike porque no tenía Nike que recomendarte. Entonces te recomendaba Reebok, Adidas, Skechers o otras marcas. ¿Qué pasó con Nike? Que aunque estaba ganando más, estaba empezando a vender cada vez menos. Y empezó un declive. ¿Esto es un problema temporal o ya para siempre? Temporal. Depende. Eso depende. ¿Y por qué creéis que es temporal? Porque va a volver a poner en la tienda y ya verá Nike en las tiendas, ya volverá a subir. ¿Y tú, si fueras la tienda que Nike te ha mandado a tomar por saco, le dirías que sí? Depende si me carga un poco. ¿Tú qué ibas a decir? Iba a decir algo parecido, porque a ver, pueden simplemente volver a venderlo físico y ya está. El hecho sería que, claro, si va con los proveedores de antes y les dice para poder volver a vender el producto a Nike, Sí, es que los proveedores lo más posible es que rechacen porque ya los mandaron a tomar por saco antes. exacto. Así ¿Qué harías tú si quisiese recuperar la compañía como estaba antes? pues llegar a un punto o de buscar nuevos proveedores o de intentar conseguir tiendas físicas por mi cuenta. Claro, pero la tienda física por su cuenta estaba poniéndole y no le estaba saliendo bien. ¿Qué ha hecho Nike? Pues Nike lo primero que ha hecho es echar al CEO. Al CEO lo han echado. Eso es lo primero. Digo, hombre, nos la has liado parda tú fuera. Esto es lo primero que han hecho. O sea, los accionistas, cuando tú eres accionista de la empresa, tú votas en la junta de accionistas. Porque tú eres dueño de la empresa, en un porcentaje pequeño, pero eres dueño. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los accionistas de Nike lo primero? Este tío afuera, por favor. Este tío no lo queremos más aquí, que no lo ha liado. Entonces, se votó y se le echó. Porque cuando tú eres dueño de esa empresa, todas las decisiones de calado se toman en la junta de accionistas y se votan. Entonces, se ha echado el CEO. El nuevo CEO va a hablar con los proveedores con una nueva cara. Hombre, quedaría feo que el mismo CEO que les ha mandado a tomar por saco vaya a hablar con los mismos proveedores. Entonces, sería un poco conflictivo. Entonces va a ir el nuevo CEO. Y como bien has dicho tú, este nuevo CEO va a tener que pagar un plus porque las tiendas jugaban a que Nike era lo mejor. Entonces agachaban la cabeza con tal de tener Nike en las tiendas. Pero ahora es Nike el que viene. Esto es como cuando dejas a tu ex. Si tu ex vuelve, tú eres el que tiene el poder ahora. ¿No? ¿No? Si viene tu ex y él te deja y viene él ahora, ¿tú cómo estás? Tú estás con todo el poder. Claro, entonces claro, ahora vuelve el ex y dice, oye, que es que, verás, no me ha ido bien solo, volvemos. No volvió, ¿no? Pero Nike sí vuelve. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer las tiendas? ¿Qué van a hacer las tiendas? Pues van a pedirle más margen. Entonces, si Nike antes, por cada zapatilla, vendía 100 euros, le costaba 20, 20 se llevaba a la tienda y 60 Nike, pues a lo mejor a la tienda le dice, pues ahora me vas a pagar 30. ¿No? Ahora me vas a pagar 30. Porque es que tienes poder de negociación. Ahora las tiendas saben que Nike le necesita. O sea, no es Nike el que las tiendas dicen, oye Nike, por favor, está en mi tienda. No. Es Nike el que va a las tiendas. Entonces, primero Nike va a tener que trabajar con las empresas más grandes y luego con las más pequeñas. ¿Vale? Entonces, Nike va a pasar un periodo malo. Entonces, Nike era una empresa que llegó a cotizar a PER 80. O sea, Nike era una empresa que iba a crecer para siempre, que iba a ser lo mejor, que siempre iba a ser buena. Ahora está cotizando a PER 20. PER 20. Lo que he explicado antes. 20 veces beneficio. 20 veces beneficio. Antes estaba cotizando 80 veces beneficio, ahora cotiza 20 veces beneficio. Nike va a pasar un periodo en donde lo va a pasar mal. Ahora podemos considerar que respecto a su histórico está barato, porque siempre ha estado PER 80, PER 90, pero claro, estamos pagando 20 veces beneficio. No la estamos comprando tampoco muy barata, pero es Nike. Y esto es una cosa que distorsiona un poco la mente a las personas, pero cuando las empresas son muy conocidas, pagas un plus porque todo el mundo las conoce. Y me explico.
Una empresa que pasa un mal momento como Nike, si está en un buen momento, vas a comprarla, va a estar siempre cotizando a PER 30, PER 40, y cuando pasa un mal momento, se pone a PERs normales, 20, 15, por ahí. En cambio, empresas más desconocidas, por ejemplo, si me voy a una funeraria de China, esa empresa, que no conoce ni Dios, te la puedes encontrar a PER 3 o PER 4. ¿Por qué? Porque no la conoce nadie. Entonces, comprar empresas de calidad, como Nike, te permite dos cosas. Una, vais a encontrar muchos análisis por internet de gente. Vais a encontrar muchas más noticias. Va a ser más fácil para vosotros entender el negocio. Va a ser mucho más sencillo. Pero eso tiene un coste. Como todo el mundo lo puede hacer igual de bien, vas a pagar ese plus. En cambio, si te vas a una empresa un poco más extraña, de un país menos conocido, de una región menos conocida, tienes el riesgo de que la información que tienes de la empresa es menor y por eso tienes un plus de rentabilidad. Eso no significa que tengamos que tener todo de China. Yo, por ejemplo, de mi cartera, el 40% es Estados Unidos. Solo el 20% es China. Y si tengo un 20% en China, porque las cuentas de China me las miro, aseguro, y entro en sectores, como he dicho antes, donde el ojo de Sauron no mire. ¿Qué tiene obsesionado al gobierno chino? Cuando escucháis noticias y demás, siempre que se habla del gobierno chino y de empresas, ¿qué escucháis? La parte tecnológica, ¿no? Siempre están hablando de TikTok, de Alibaba, ¿no? De empresas tecnológicas. ¿El gobierno chino dónde está metido? En las empresas tecnológicas. ¿Habéis escuchado alguna vez las noticias que el gobierno chino está metido en una funeraria? Ahí no estás metido. Te metes ahí y nadie te va a decir nada. O sea, en una carretera tampoco te va a decir nada. ¿Qué pasa con el gobierno chino? El gobierno chino, a diferencia de los gobiernos europeos, va de frente. No se anda con tonterías. Si considera que algo es malo, lo quita y punto. No hacen floritura. El gobierno chino está muy obsesionado con que la élite del país tiene que llegar al poder. Muy obsesionados. Están obsesionados con que los mejores tienen que tocar el poder. Entonces, se dieron cuenta de que había un problema y es que, como para llegar al poder tienes que tener notas muy altas en la universidad, notas muy altas en el instituto, tú no puedes colocar a tu gente. No es como pasa aquí en España, que colocan unos hijos de otros. No, allí tienes que tener buenas notas durante todo. El presidente de China, por ejemplo, ha tenido que gobernar un ayuntamiento, gobernar una provincia, y ha tenido que sacar matrícula de honor en todo. Que luego hay mamoneos políticos, pero ha tenido que pasar todo eso. ¿Qué pasa? Se dieron cuenta de que cuando tú tenías dinero y poder, tú no podías colocar a tu hijo, pero sí podías pagar academias. Entonces el gobierno chino se empezó a obsesionar con las academias. Empezó a darse cuenta de que era lo que separaba a una persona más pobre de una persona más rica. Y dijo, yo quiero que el pobre, si es más listo que el rico, llegue al poder. Entonces, prohibió que las academias tuvieran beneficios. ¿Qué pasa si tú tienes acciones de una academia? Que si una empresa no genera beneficios, ¿cuánto vale? Porque estábamos hablando de 20 veces beneficio, 10 veces beneficio, ¿no tiene beneficio? Cero. Pues te las comes. Entonces, eso provocó una ira y un montón de comentarios negativos con China, pero el gobierno chino siempre va de cara. Europa hace exactamente lo mismo. Lo que pasa es que Europa te lo hace por detrás. A mí, y me explico. Yo os voy a contar los fracasos también, no solo éxitos. Uno de mis grandes fracasos en una empresa, Europa subió los impuestos de sacar petróleo del Mar del Norte. ¿Vale? Lo subió a un punto tan alto que sacar petróleo del Mar del Norte dejó de ser rentable. Todas las empresas que estaban gestionando o tenían alguna cosa ahí en el Mar del Norte se fueron porque ya no era rentable. No prohíbo sacar petróleo en el Mar del Norte, pero si subo los impuestos hasta que no sea rentable, es una forma de prohibirlo. Pero prohibirlo queda muy feo. Lo hago así por detrás y ya está. ¿Qué pasa? Yo tenía una empresa muy pequeñita que era la que llevaba el petróleo del Mar del Norte a las refinerías, que era una de barquitos. Pues si no hay empresas allí que saquen petróleo, no hay petróleo que transportar. Estas son cosas que te hace el gobierno de Europa. Entonces, lo que he dicho del ojo de Sauron es importante y pasa en todos los países. Da igual si invertís en Estados Unidos con los precios en hoteles, si invertís en Europa con esto del Mar del Norte o si invertís en China con las academias. Todos los países os la pueden liar. El secreto es no estar en su ojo, no estar observado.
Sectores que habéis preguntado al principio, ¿en qué sectores deberíamos invertir? Pues yo sectores que creo que no están metidos los políticos, quitando España, los supermercados. Ningún político se mete en los supermercados. Quitando España, que es un caso excepcional, yo por ejemplo tengo un supermercado holandés. En Holanda nadie se queja de los supermercados, ¿vale? Por ejemplo, una empresa de videojuegos, no va a haber problemas con eso. Yo tengo Nintendo, por ejemplo. Una empresa, como he dicho antes, una funeraria, tampoco se va a meter nadie. De carreteras, tampoco se va a meter nadie. De refrescos, tampoco se va a meter nadie. Ahora bien, hay sectores en que los políticos están, pero están en una situación no muy metida. Por ejemplo, sector tabaco, alcohol, todos esos productos que podemos considerar que son malos para la sociedad, simplemente suben los impuestos, pero no les interesa que desaparezcan, porque si no, dejan de recaudar. Entonces, todos esos productos no tienes tanto problema estar invertido en ellos. Luego estaríamos hablando de la parte moral, que eso es otra. En la inversión, cuando nosotros nos metemos en acciones, hay una preocupación muchas veces de la gente de, no, es que estoy financiando las guerras, ¿no? Si compras una empresa de armas, o estoy financiando el tabaco, o estoy financiando el alcohol. Os voy a ser muy sincero, no estoy financiando nada. Estáis comprando acciones de esa empresa que se están vendiendo en el mercado y que está vendiendo un particular o un fondo. Cuando tú financias algo es cuando salen las OPV, las ofertas a bolsa. Me explico. Ellas que tienen una empresa de ropa, si quisiesen cotizar a bolsa, tendrían que emitir acciones que se puedan vender en la bolsa de valores. Ellos tenían 100 acciones. Si sacan otras 100, esas 100 se venden en la bolsa de valores. ¿Por qué ellas venderían acciones en la bolsa de valores? ¿Qué sentido tendría perder poder de la empresa? ¿Qué ventaja tendrían en vender acciones? ¿Por qué una empresa cotizaría en bolsa? Porque el nombre. Por publicidad. Sí, eso es una de las razones, por publicidad. ¿Qué más? Bueno, eso sería lo mismo, fama de publicidad es lo mismo. ¿Mm? Claro, o sea, si tú tienes una empresa que está en máximos históricos en todo y va todo fantástico, ¿cuándo van a sacar las acciones a bolsa? ¿Cuando tenían las polillas o cuando iba todo súper bien? Entonces, normalmente cuando alguien vende acciones y es el dueño de la empresa, es porque sabe que las está vendiendo carísimas. Entonces, todas las ofertas que suelen, casi todas, hay algunas que no, que salen a bolsa, siempre están caras. Y es lo que financia la compañía, porque ellas con esas 100 acciones que han vendido en el mercado de valores, han construido otra tienda. Ahí está financiando la compañía, cuando la empresa hace ampliaciones de capital. Una ampliación de capital es, oye, teníamos 100 acciones, teníamos esta empresa, hemos sacado 100 acciones al mercado y este dinero con el que vamos a vender las acciones lo vamos a invertir en la compañía para construir otra tienda, para construir otra cosa, etc. Estas ampliaciones de capital sí financian a la compañía. Cuando tú compras acciones a un particular o a un fondo, simplemente estás viendo un intercambio de posiciones entre una persona y otra. Estás generando liquidez en el mercado, pero no estás financiando a la compañía. Por ejemplo, hay empresas que emiten acciones constantemente. Si tú tienes una empresa que no para de emitir acciones, ¿qué pasa con tu acción? Imaginaros las empresas de ellos, ¿no? Que eran 100 acciones. Y ellos emiten acciones, pero la empresa no gana más dinero. ¿Qué pasaría con las acciones, con el dividendo que se reparte? Si tienen 100 acciones y generase 100 euros al año, cobran 1 euro por acción. Si ahora emiten otras 100 y siguen generando 100 euros al año, ¿cuánto cobráis por acción? Hubo una empresa aquí en España que se llama Telefónica, que entiendo que os sonará, Movistar, que en vez de dar dividendo en dinero, lo daba en acciones. Teníamos una coña entre el mundillo de la inversión que le llamamos que era una empresa de papel. Porque claro, cuanto más acciones había, menos valía la empresa. Porque, claro, si la empresa genera 1 millón de euros al año y hay 1 millón de acciones, vale y podemos decir que vale 10 euros la acción o 15, pero si de repente hay 2 millones de acciones, entonces cada vez que emitía acciones, la acción cada vez valía menos.
y emitía acciones. Entonces, en vez de dar dividendos, nos daban papel. Y la gente, uy, tengo más acciones. Digo, tienes las mismas. Porque si tú ahora tienes un 5% más de acciones, pero la acción vale un 5% menos, estás haciendo el tonto. Y esto hay empresas que lo hacen. ¿Qué pasa? No toda emisión de papel es mala. Hay empresas como son los REIT, que son empresas que invierten en inmobiliario, que estas empresas que invierten en inmobiliario emiten acciones para comprar edificios nuevos. Y me explico. Ellos te dan el dinero en dinero, no emiten acciones para darte dinero. Eso no lo hacen, sino que ellos dicen, oye, queremos comprar un edificio nuevo aquí para montar un centro comercial. ¿Cuánto nos cuesta? $1.000.000. Vale, sacamos $1.000.000 en acciones. Al mercado. La gente las compra con la bolsa de valores y con ese dinero compran ese centro comercial. El centro comercial le van a sacar un dinero extra y entonces calculan que el beneficio que van a sacar con el centro comercial sea mayor que haber emitido esas acciones. Entonces no está tan mal, porque es una forma de financiarte gratis. Ahí sí estás financiando a la compañía, cuando la empresa emite acciones para comprar algo nuevo. Cuando simplemente las emite para repartir dividendos, eso huir. Las empresas que reparten papel no suelen ser buena idea nunca. Porque si no puedes repartir dividendos porque te está yendo mal, no los repartas. Pero no me engañes. No me des acciones que no valen nada. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque no sé cuánto llevo. Vale, sigo. Sigo. Vale. Sigo. No, yo porque veo que no me cortan, yo sigo. Vale. Voy a comentaros más cosillas. ¿Qué son las OPAs? ¿Habéis escuchado alguna vez las OPAs en la tele, las noticias? Una OPA hostil, o una OPA a tal banco, o una OPA a tal empresa. ¿Os suena que son las OPAs? ¿No? Vale. Una OPA es que una empresa quiere comprar a otra. Por ejemplo, Microsoft, ¿sabéis cuál es? Y Nintendo también, ¿no? Microsoft quería comprar Nintendo. Y entonces dijo, antes de lanzar una OPA, que una OPA sería emitir una orden por todas las acciones de la compañía, cuando tú emites esa orden de todas las acciones de la compañía, a ti te llegas, como accionista, te llega, hay una cosa de OPA. Entonces te llega, ofrecen por tus acciones un plus de un 20%. Tú tienes unas acciones que valen $30 y te las compran a 40. Y tú dices, anda, me dan $10 más de lo que se está vendiendo en el mercado. Tú puedes decidir si te acoges o no. ¿Qué pasa? Cuando la directiva está a favor, normalmente es mejor venderla. ¿Por qué? Porque normalmente esa empresa que va a absorber a esa otra empresa va a sacar la empresa de bolsa y te vas a quedar en una situación de indefensión. Porque vas a tener acciones de una empresa que ya no cotiza en bolsa y no tienes ningún derecho. Cuando la directiva te dice que no hay que vender y que te las quedes, aquí ya entra el problema del prisionero. Si nadie vende, o venden un porcentaje muy pequeño, no pasa nada. Pero como vende la mayoría y tú te quedes fuera, te puedes encontrar con unas acciones de una empresa que ya no cotiza, que pertenecen a otra empresa y que van a hacer contigo lo que les dé la gana. Entonces, cuando hay OPAs, la gente se pone muy nervioso. Porque, oye, cuánto prima dan, cuánto no, y ahí suele haber agobios. ¿Qué pasó con Microsoft y Nintendo? Microsoft, como sabía esto que quería hacer la OPA, dijo, Nintendo cotiza ahora, imaginaros, los números son ficticios, 20 euros por acción. Bueno, serían yenes, por eso digo que son ficticios. 20 euros por acción. Vale, pues la gente me la vendería por 40. Si le doy el doble, me la venden. Pues me voy a poner a comprar acciones en el mercado, así sueltecito, y cuando tenga un porcentaje muy grande, lanzo la OPA. ¿No? Voy comprando acciones de 20, así, como el que no quiere la cosa, y cuando llegue a tener muchas acciones, lanzo la OPA. ¿Qué pasó? Los japoneses tienen una cultura de que las empresas de allí son suyas y pertenecen a la gente. ¿Qué ocurre cuando todo el mundo tiene acciones de las compañías? Pues pasan cosas curiosas como que Nintendo tiene 4 veces sueldos en la caja al año. Es decir, si la empresa pasa un mal momento, puede pagar los sueldos durante 4 años. ¿Por qué? Porque los propios trabajadores son accionistas de la empresa, porque han comprado las acciones, y los que no son trabajadores son ex trabajadores o gente de Japón. ¿Qué pasa? Que las empresas funcionan para la gente.
Porque el dividendo, cuando la empresa tiene beneficios, se reparte entre la gente y la población de Japón. Entonces, cuando Microsoft empezó a comprar acciones de Nintendo, llegó un momento en que no había más acciones que comprar, porque el japonés no las vendía. Entonces se encontró con un problema porque no era capaz de comprarlas. No era capaz de operar Nintendo. Porque el japonés decía, yo, ¿por qué vende mis acciones? Son mías, soy el dueño. Entonces se encontró con ese problema y no pudo. Y esto es un hecho real, lo podéis buscar, ¿eh? Microsoft intentando comprar Nintendo. Cuando una población es dueño de las empresas, puedes provocar ciertos cambios en las mismas, porque si tú eres accionista, tú tienes derecho a voto, tú tienes derecho a dividendo, tú funcionas de otra manera. Si tú, por ejemplo, eres el dueño de la empresa, aunque sea un pequeño porcentaje, cuando la empresa tiene beneficios y los reparte en forma de dividendo, tú cobras ese dividendo. Entonces, te gusta que tu empresa tenga beneficios. Tienes un incentivo extra. Si eres el dueño de la empresa y encima eres trabajador, vas a promover que la empresa tenga dinero guardado en caja para pagar sueldos, por si paguen mal dadas. Vas a tener otra interacción. Entonces, como muchas empresas occidentales se han dado cuenta de esto, están lanzando una cosa que se llama stock option. Sería así como opción de coger acciones. Y les permiten a los trabajadores de las empresas comprar acciones. Por ejemplo, el BVA, el Santander, por irme a España, si trabajas a empresas americanas pasa igual. Permiten que los trabajadores puedan comprar acciones. Louis Vuitton, si tú eres trabajador de la compañía, puedes comprar acciones con un plus. ¿Qué hacen? Oye, te las vendo al precio más barato que haya cotizado este último mes. O te las vendo y te doy un plus que por cada 10 acciones te regalo una. Hacen ese tipo de jugadas porque quieren que los trabajadores sean dueños de la compañía. Pensadlo de esta manera. Ahora mismo en España tenemos un problema y es que nadie invierte en bolsa. Entonces la mayoría de las empresas pertenecen a fondos internacionales. ¿Por qué? Porque la gente en España, al no tener educación financiera, pues no puede analizar una empresa, no sabe mirar las cosas y acaba entrando en fondos. Y entonces las empresas españolas pasan cosas como lo que pasó con Endesa, que Endesa pertenece a un fondo italiano. Y esto es así. Y muchas empresas españolas, cuando tú empiezas a mirar los dueños, porque eso se puede ver, te sale que los pesos más grandes son de fondos internacionales y que hay poco retail. Y esto es una cosa que pasa en España porque nadie se preocupa, ni defiende, ni fomenta la inversión en bolsa por dividendos. Porque si tú inviertes por dividendos, el único beneficiario eres tú. Si tú inviertes en un fondo, el beneficiario eres tú, si el fondo va bien, pero el beneficiario total es el gestor del fondo, que se lleva su sueldo con comisiones. En cambio, cuando invertís en bolsa por vuestra cuenta y riesgo, tiene ventajas e inconvenientes. Inconvenientes, si sale mal, es culpa tuya. Si sale bien, es culpa tuya. Entonces, todo depende única y exclusivamente de ti. No tienes que hacer caso a nadie, nadie tiene por qué decir nada, no dependes de nada ni de nadie. Tú compras las acciones que quieres comprar, la cantidad que quieres comprar, tienes lo que quieres tener. Y cuando un pueblo es dueño de las empresas, la cosa funciona mucho mejor. El gobierno chino, por ejemplo, se ha dado cuenta de esto y ha dicho, oye, aquí hay un problema con el inmobiliario, y es que casi todos los edificios y las casas pertenecen a personas mayores, porque es lo único que han invertido, y se lo alquilan al joven, ¿no? Entonces tenemos lo que pasa en España. No, las cosas no cambian mucho de países a otros. ¿Qué pasa? El mayor cobra una pensión y encima cobra un alquiler, y el joven tiene que pagar el alquiler caro y la pensión. Entonces, una persona que en España gana 1.000 euros, realmente es un tío que gana 2.000 euros, pero le paga 1.000 euros para la pensión y de esos 1.000 euros a lo mejor tiene que pagar 500 o 600 de alquiler. Entonces está pagando 1.500 a esa persona mayor. ¿Qué dice el gobierno chino? Dice, oye, vamos a hacer las cosas diferentes. Vamos a fomentar que la gente invierta en bolsa e invierta en dividendos. Entonces se sacó una aplicación para que las personas mayores pudieran invertir en bolsa de forma gratuita. Se invertían en empresas chinas que repartieran dividendos. ¿Por qué? Porque el gobierno chino quiere que la gente que busque rentas no lo busque con pisos, sino que lo busque con acciones. Porque si tú tienes acciones que reparten dividendos, tú tienes una renta que te puede servir para vivir. Por ejemplo, imaginaros que todos vosotros, después de escucharme, os he abierto la bombilla y cuando empecéis a ganar dinero, ganáis, suponeros, 2.000 euros, ¿vale?
Vamos a suponer que ganáis 2.000 euros. ¿Os lo habéis currado muchísimo? Sí. Deja que termine esto, ¿vale, Iván? Ahora te haces tu pregunta. Ganas 2.000 euros. Y de esos 1.000 euros, de esos 2.000 euros que ganáis, decidís destinar 1.000 euros a inversión. Estamos hablando de cantidades ficticias y solamente será menos, pero que tendréis gastos y tal. Pero supongamos que podéis ahorrar la mitad, ¿vale? Vamos a hacer unas cuentas básicas. Si esa persona mete todos los meses 1.000 euros y 1.000 euros lo dedica a vivir, cada mes que mete 1.000 euros está generando 50 euros en dividendos. Supongamos que invierte 10.000 euros al año, por no decir 12 que sea maestro. ¿Cuántos dividendos va a generar al año si tenemos una empresa del 5%? 500, ¿no? Al año siguiente ya no ahorra 10.000, ahorra 10.500, ¿no? Con lo que he contado antes de interés compuesto. Al año siguiente ya no ahorra 10.000, ahorra 11.000. Al año siguiente ya no son 12.000, ya son 13.000, 14.000, 15.000, 16.000. Y llega un momento en que tú cobras en dividendo más de 1.000 euros, ahorrando 1.000. Lo puedes vender, pero si tú tienes un dividendo que no para de crecer y tú no paras de aumentar tu renta, llega un momento en que puedes vivir de tus dividendos. Y entonces de repente trabajar se vuelve opcional. Y me diréis, hostia, pero entonces la gente no trabajaría. Esto pasa en Suiza. En Suiza la gente invierte, ahorra y tiene rentas. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes unas rentas que cubren tus gastos, tú ya eliges el trabajo que quieres hacer. Porque tú en el trabajo es diferente. Tu jefe no te puede torear. Tú estás ahí porque quieres, porque te gusta tu trabajo o te quieres dedicar a otras cosas. Pero esto no es una cosa que consigas el primer año. Como he explicado antes, es largo plazo. Alcanzar la independencia financiera y que puedas vivir tus dividendos, dependiendo de lo que ahorres, pueden ser 10, 20, 30 años. ¿Qué pasa? Si tú empiezas joven, pues no te puedes prejubilar antes. A no te puedes jubilar con 40 o con 50. O puedes tener un complemento a tu pensión si ahorras menos y llegas a los 65 años con tu pensión más unos dividendos. Llegas mucho más ahogado. ¿Qué pasa? Lo bueno de los dividendos es que, como he dicho antes, es una transferencia a tu cuenta. El paro en España, el máximo es 1.000 euros si no tienes hijos. Si tienes hijos es 1.200. Una persona que a lo mejor gana 2.000 euros, vive con 2.000 euros. Si se queda en paro, cobra 1.000 euros. Y cuando empiezan los problemas y los préstamos y demás. Si tú has estado ahorrando e invirtiendo durante bastantes años, a lo mejor no vives de tus dividendos, pero si tienes una renta de 400 o 500 euros, ya no tienes el paro de 1.000 euros, tienes 1.500. Y puedes vivir más desahogado. Y puedes intentar buscar trabajo de manera menos peligrosa, ¿no? Porque si te quedas en paro y tienes 2 años de paro, pero tú no llegas con el paro, vas a estar lo primero que te llegue. En cambio, si tienes unas rentas que te van generando, cuando te quedes en paro, va a ser más fácil para ti alargar ese paro y buscar un trabajo que te guste. Simplemente sin ser independiente financiero, simplemente teniendo unas rentitas. Otra cosa que es muy buena, y es que los dividendos, como hemos hablado antes, dependen del beneficio de la compañía. No dependen de la cotización. Dependen de lo que la empresa gane. Entonces, si tú tienes una empresa que cae el beneficio, te recortará el dividendo. Pero si cae la cotización, no. Supongamos que te echan del trabajo. Estadísticamente, si os echan del trabajo, os echarán porque hay una crisis. Entonces, las crisis, bueno, también puede haber sido malos en el trabajo, pero lo normal es que si os echan y así las cosas bien es porque hay una crisis general. Cuando hay crisis, la bolsa cae. La bolsa cae y si tú no tienes empresas que repartan dividendos, tú tienes empresas simplemente que crecen y no reparten nada, esas empresas a lo mejor están en un mal momento de vender. Entonces, tú te ves en paro, en una situación incómoda, con una crisis y teniendo que vender tus acciones por debajo de su valor porque necesitas el dinero para comer. En cambio, si tú cobras dividendos, que tus acciones estén hundidas, te da igual. Es más, si tuvieras dinero podrías recomprar porque está barato, ¿no? ¿Qué creéis que pasó en 2020, durante la pandemia? Que fue una crisis. Bajó la bolsa un 80-90% en algunas acciones. O sea, cayeron a fuego. O sea, cayó todo. ¿Por qué? Porque había incertidumbre, había problemas, había miedo,
había agobio y la gente necesitaba liquidez. Y si tú necesitas liquidez, vendes tus acciones. ¿Qué pasa? Las acciones estaban muy baratas. La gente que, veíamos, que teníamos dividendos no tuvimos que vender nada. Si queríamos coger ese dinero para aumentar nuestros gastos, ¿no? Yo, por suerte, como teletrabajaba, pues no tuve problemas económicos y pude comprar mucho. Era el momento de comprar, porque la pandemia era un problema temporal. Pero si tú estabas en ese momento y escuchabas las cosas, se hablaba de que iba a ser una pandemia para siempre y que íbamos a estar encerrados para siempre. Os voy a poner un ejemplo con lo de la pandemia, con lo de los problemas temporales. Diageo es una empresa de alcohol, ¿vale? Que entiendo que no sonará porque sois menores, pero tiene marcas tan buenas como White Label. Bueno, no voy a decir marcas porque estoy asintiendo y no debéis asentir. Esta empresa de Diageo, durante la pandemia, ¿vale? Durante la pandemia tuvo un problema y es que, claro, como la gente no podía salir de fiesta, no consumía tanto alcohol. Y entonces, ¿qué creéis que pasó con la cotización de Diageo? Ya no estamos hablando de marzo, hablamos del verano, que cayó. Y si tú buscabas noticias de Diageo, que la gente ya era mucho más sana, que ya no iban a beber alcohol, que el mundo había evolucionado y que ya no bebía. Y claro, yo pensé, qué chorrada es esta. Digo, si nos quedamos encerrados en casa para siempre, la gente va a beber más. Y si salimos, también. Entonces yo dije, esto es un problema temporal del libro. Y lo fue. O sea, la pandemia acabó, salimos a la calle, volvimos a salir de fiesta y todo surgió lo mismo. Pero esto pasa siempre. Cuando las empresas están cayendo en cotización, todo lo que vais a leer sobre ellas es malo. Igual que cuando suben muchísimo. Hay empresas que su cotización a PER es muy alto, compensa. El caso de Nvidia. Nvidia cotizaba a PER 200. ¿Vale? Sí, es decir que si tú comprabas Nvidia, tardarías 200 años en recuperar tu inversión si repartiesen todo el beneficio. ¿Qué pasa? La gente no compraba Nvidia por el dividendo, obviamente. La gente compraba Nvidia pensando, no es que Nvidia, con el tema este de la inteligencia artificial, va a multiplicar su beneficio por 20.000 millones. ¿Qué pasa? Al año siguiente multiplicó su beneficio por 2. Era verdad. Pasó de PER 200 a PER 100. Pero subió la cotización, así que ahora está a PER 150. Claro, porque si tú tienes una empresa que está a PER 200 y multiplica el beneficio por 2, ahora la tienes a PER 100. Pero como ha multiplicado el beneficio por 2 y la gente está eufórica, sube la cotización. ¿Qué pasa con las empresas que cotizan a PERs tan altos? Que ese crecimiento, hay un momento en que para. Tú no puedes crecer hasta el infinito, porque la Tierra es la que es. ¿Qué pasa cuando de repente dejas de crecer tanto? Pues que, ¿qué pasó con Louis Vuitton? Cuando pasó de crecer un 20 a crecer un 13. Cayó de 900 a 600. Pues una empresa que está cotizando a PER 200, si un año en vez de crecer el doble, crece a un 75%, un 50%, puede tener caídas muy grandes. Esto le ha pasado a Estée Lauder. Estée Lauder cotizaba a PER 80 y cayó un 50% en bolsa. PER 40. Cayó otro 50%, PER 20. Y dice la gente, uy, qué barata está Estée Lauder. No, está a PER 20, está normal. Lo que pasa es que antes estaba muy cara. Pero claro, la gente lo que ve es el gráfico. Y dice, oye, es que aquí estaba a 200 y aquí está a 50. Digo, ya, pero es que estaba muy cara. ¿Por qué? Porque Estée Lauder no creció tanto. Creció, pero no tanto. Entonces, cuando tú compras empresas que están a PER 100 o PER 200 como Nvidia, tú no la compras para largo plazo. Es una patata caliente. Tú la compras esperando que este año vuelva a generar otra vez otro por 2, saques un 50 o un 60% y la vendas. Tú no la puedes tener a largo plazo porque en algún momento se caerá. Entonces, tú son empresas que la gente compra para especular. Tú la compras, te quedas ahí como la patata caliente y en cuanto puedas se la pasas a otro y te vas. Cuando compréis, si os das por comprar empresas de crecimiento y que están tan caras, recordad que son empresas que tienen más riesgo. Son empresas que en cualquier momento, si crecen un poco menos, se van a hundir en la cotización. Por eso siempre lo importante es comprar barato. Comprar caro por expectativas futuras suele salir caro. Pongo más ejemplos. Mirad,
Hay una empresa que para mí ha sido una empresa que me ha venido muy bien, que era Logista, que la he comentado un poco antes, que es la empresa que reparte tabaco, medicina y reparte también prensa. Sí, correcto, gracias. Ese chico está atento. Logista, yo la empecé a comprar a 14 euros por acción. Yo vi que era una empresa que repartía el 90% del beneficio y dije, ¿cuál es el problema de esta empresa? Le sacaba yo entonces un 7 o un 8%, digo yo, de dividendos. Digo, oye, esta empresa, ¿por qué está tan castigada? No, es que reparte tabaco a los estancos y la gente está dejando de fumar. Digo, bueno, será menos. Entonces repartía solo tabaco y prensa. Y yo compré un poco. Y un tío en redes me vino a decir que yo me estaba equivocando, que la empresa era mucho mejor de lo que yo estaba diciendo. Yo compré un poquito. Y digo, hombre, normalmente cuando alguien me critica en redes para decirme que compro una mierda, no que he comprado algo que es mejor de lo que yo digo. Entonces este chico me comentó que esta empresa no gastaba el 90% en dividendos, que repartía el 60% y que ese 40% lo están destinando en meterse en el sector farmacia. Y digo yo, ¿y cómo sabes tú que es el 60 y no el 90? Claro, este chico se había puesto a mirar la contabilidad de manera exhaustiva y había encontrado que la empresa realmente, el beneficio que tenía era más grande que el que decía. ¿Por qué? A nivel contable, a nivel fiscal, una empresa tiene que amortizar o desamortizar, por así decirlo, productos y cosas. Por ejemplo, si tú compras un camión, el camión tiene un uso. Entonces, cada año se amortiza ese camión y se reduce del beneficio una parte, porque se supone que el camión cuando pasen 10 años hay que comprarse otro. ¿Vale? Esta empresa había comprado una empresa que se llamaba Altadis en Francia, que ahora se llama Logista Francia, para transportar también allí. Y estaban amortizando Logista Francia. ¿Qué pasa? Cuando amorticen toda esa empresa tienen que comprar otra. La empresa no hay que amortizarla. Y entonces todo ese dinero que les sobraba lo estaban destinando al sector farmacia. Como era una empresa bastante desconocida en la comunidad, inversora y española, nadie le sonaba Logista, a lo mejor a alguno le suena ahora, estaba muy barata, pero excesivamente barata. Entonces yo pasé de tener un 7% de dividendo a tener un 10 o un 15. La empresa no paraba de crecer. ¿Qué pasa? Como se está metiendo en el sector farmacia, un día salen los periódicos. Salen en el ABC, en El País, en El Mundo, en la portada, Logista. Y sale porque va a repartir la vacuna del COVID a las farmacias. Logista llegó a un acuerdo donde va a repartir la vacuna. El CEO de Logista sale y dice, señores, esto es peccata minuta, repartimos miles de medicinas. Esto es una medicina más. No nos va a generar nada nuevo en la compañía. Pero los periódicos están saliendo en todos lados. Entonces pasó la empresa de 14 a 20. Realmente la empresa no estaba ganando más por eso, pero estaba saliendo en todos los periódicos como algo bueno. Entonces, una noticia positiva provocó que la empresa fuera conocida. Pasó 14 a 20. La empresa siguió creciendo, se le empezó a ir muy bien. Y los periódicos, como les había ido muy bien hablar de Logista, siguieron hablando de Logista, que estaba creciendo mucho en el sector farmacia. Prensa. Logista ahora cotiza 30 euros. Logista, ¿a mí qué me interesaba? ¿Que siguiese valiendo 14 o que estará a 30 euros? Para poder comprar más. Claro, Logista ahora está a 30, ahora reparte mucho más dividendos respecto a mi precio de compra, pues sería un 15, un 16. Si tú la compras ahora te da un 7, pero yo la estoy teniendo que, si quiero comprar ahora, tengo que comprarla al doble. ¿Por qué? Porque se ha hecho más conocida. No significa que la empresa sea mejor, que en este caso sí lo es, pero el hecho de que sea mejor y la hayan hecho conocida ha provocado que mucha más gente entre. Y muchos más inversores, retail o personas que no son tan interesadas en la bolsa, quieran entrar y quieran comprarla. Cuando tú inviertes en bolsa, lo que te interesa es que la empresa, si te gusta y es buena, que no la conozca mucha gente. Las compras baratas, más dividendo para ti. Porque si la empresa crece lo suficiente como para compensar esa subida, guay, como en el caso de Logista. Pero yo tengo otra empresa que se llama Iron Mountain, no sé si os sonará, pero es una empresa que destruye papel y guarda papel confidencial de las empresas. Iron Mountain, ¿qué hacía? Cogía a las empresas, se llevaba todo el papel confidencial, lo guardaba por si era necesario y el que no lo destruía. Entonces era muy codiciada y era una empresa muy conocida. ¿Qué pasa? Con toda la era de la nueva tecnología, Iron Mountain lo estaba pasando muy mal. Iron Mountain no estaba siendo capaz de llegar a nuevas tecnologías. Y entonces la acción empezó a caer.
y llegó a estar en 20 dólares. Entonces yo recuerdo que en ese momento, cuando leí las noticias, Iron Mountain sacó un acuerdo con Amazon para empezar a tener información confidencial en la nube. Y yo dije, perfecto, su problema solucionado, pasamos del papel a la nube y guardamos información confidencial. Fantástico. Y yo empiezo a comprarla. ¿Qué pasa? De 20 cayó, bueno, pasó de 30, 20 y tanto a 20. Tú leías las noticias y tú leías a la gente por redes y te decían, Iron Mountain es una empresa horrible, ¿cómo compras eso? Esto va a ir fatal, mírala, que eso tiene papel, el papel está destruyéndose. Nadie hablaba de lo de Amazon. Amazon fue una cosa que comentó Iron Mountain internamente a los accionistas, pero nadie hablaba de eso. Era muy difícil encontrarlo. Pero de repente, Iron Mountain empezó a ser conocida por este tema y empezó a subir la cotización. Y subió de 20 dólares, ahora está en 100. Se ha multiplicado casi por 5. La empresa no ha ganado 5 veces más de beneficio. La empresa ha multiplicado el beneficio mejor un 20%, un 30% desde entonces, pero ha multiplicado por 5 la cotización. ¿Por qué? Porque se ha hecho conocida y todo el mundo ha entendido que Iron Mountain está metiéndose en el sector de la nube, que está sabiendo adaptarse, está creciendo, el futuro y tal. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora mismo, si quisiese comprar Iron Mountain, tendría que pagar 5 veces lo que pagué por ellas. Cuando en cambio Iron Mountain ahora mismo, el dividendo no ha crecido 5 veces. Lo que quiero deciros es que la cotización sube y baja no por beneficios de la empresa, sino por miedos y expectativas. Y los miedos y expectativas de la gente suelen ser irracionales en el corto plazo y medianamente racionales en el largo. Entonces, si una empresa que compráis en cotización no va bien y en beneficios va bien, ya subirá la cotización, ya la descubrirá la gente y ya se mejorará. Yo he visto a lo largo de mi trayectoria en la bolsa que empresas durante años la gente habla mal de ellas y todo es horrible, hasta que ¡pum! Y de repente es una empresa maravillosa y todo el mundo le gusta y todo el mundo la quiere. ¿Qué pasa? Hay que saber identificar tú cuando la empresa realmente es una mala empresa o es un problema temporal o es que la gente no lo está entendiendo. Lo que he hablado antes de Kodak. Por mucho que tú estés convencido con Kodak, Kodak no tenía futuro ya. Si tú invertiste en dirigibles en el siglo XIX, tampoco salió bien los dirigibles. O sea, hay ciertos sectores y ciertas cosas que pueden tener futuro y ciertos sectores que no. Por ejemplo, ahora mismo hay un problema con una empresa. Yo tengo mis dudas si es un problema temporal o no, que es Teleperformance. Teleperformance es una empresa que se dedica a atender a la gente por teléfono. Alguna vez os han llamado y os han dicho, oye, quiero venderos algo. Teleperformance, normalmente. ¿Creéis que la IA le va a quitar el trabajo a esa gente? ¿Creéis que es temporal o es un problema real para siempre? Temporal. ¿Cuánto? Mira, levantad la mano los que creáis que es temporal. ¿Quién cree, bueno, bajadla, quién cree que el problema ya es para siempre? Y el resto no sabe, ¿no? El resto no sabe, ¿no? Vale. Además son neutros, Está bien, está bien. Vale, os voy a poner otro caso. De otro problema que dicen que es temporal y no se sabe. Visa y Mastercard, ¿vale? ¿Sabéis qué son las tarjetas de crédito y de débito? Vale. ¿Quién es el cliente de las tarjetas de crédito y de débito? ¿Quién es el cliente de ellos? Porque el cliente de Louis Vuitton son los ricos, ¿no? El cliente de Coca-Cola somos nosotros. ¿Y el cliente de Visa y Mastercard? ¿Quién es? ¿Sí? Los bancos. Vosotros no sois el cliente de Visa y Mastercard. Visa y Mastercard no os cobra a vosotros. Le cobra al banco. ¿Los bancos quieren ser clientes de Visa y Mastercard? ¿Vosotros os gustan los refrescos, la Coca-Cola? ¿Os gusta ser clientes de Coca-Cola? Sí, ¿no? Pero el banco no quiere ser cliente de Visa y Mastercard. No quiere pagar la Visa y Mastercard todo el rato. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Destinan todos los años dinero. Ahora te contesto. Destinan todos los años dinero para que no tener que usarlos. ¿Qué han sacado los bancos? Bizum. Bizum es una forma de no tener que usar tarjetas. ¿Qué han sacado los bancos? Ahora te puedes loguear en tu cajero sin tarjeta. Están sacando sistemas de pago que no hay que usar las tarjetas. ¿Por qué? Porque no quieren usar las tarjetas. Entonces, Visa y Mastercard tienen un problema
y es que sus clientes no quieren ser sus clientes. Entonces hay que tener cuidado porque cuando compras un negocio tienes que entender quién es el cliente. En este caso, Visa y Mastercard, sus clientes son los bancos y no quieren serlo. En cambio, cuando tú compras Coca-Cola, el cliente sí quiere ser cliente de Coca-Cola. Si tu cliente no quiere serlo y es un cliente cautivo, la gente dice, son clientes cautivos, no pueden hacer otra cosa. No, perdona, pueden intentar invertir y a lo largo de los años intentar buscar formas de no ser tu cliente. Entonces es importante que tu cliente quiera hacerlo. Sí. Sí. Puedes comprar acciones de Coca-Cola, de Pepsi, de McDonald's. Cualquier persona puede comprar acciones. Sí. Es que tienes tantos... Dímela. Y me tener tanto tiempo. Dímela. La pregunta es, ¿dónde y qué aplicación te hace estas cosas? Porque, a ver, si quiero saber esta aplicación qué es para poder... Vale, hay muchos brokers, ¿vale? Los brokers, como he dicho antes, que son medianamente... Hay varias. Mira, Interactive Broker es muy buen broker. MyInvestor es un buen broker que es español. De Gira a mí no me gusta tanto, pero hay varios. ¿Cuál? No. Ni de Toro tampoco. Pero no quiero hablar de empresas porque está feo, ¿no? Pero que busque, lo que he dicho antes, cuando busquéis un broker, que el broker tenga comisiones bajas, ¿vale? Intentar que... Hay una cosa que me gustaría que intentéis evitar, es que cuando compréis o vendéis, siempre sea la comisión de compra y venta inferior al 1%. Es decir, si yo pongo 100 euros, que no me cobren más de 1 euro por comprar, ¿vale? Si pongo 1000, entonces siempre jugar con eso. Oye, pues mira, este broker me cobra 2 euros como mínimo, o 200, ¿vale? ¿Por qué? Porque dañamos la rentabilidad. Entonces, si ya nosotros estamos buscando un 5 o 6 de rentabilidad, o un 10, si ponemos comisiones muy altas, estamos costándonos, ya vamos cojos. ¿Cuál es mejor? ¿Comprar acciones a largo plazo o comprar y vender? Depende. A ver, ambas opciones son rentables, lo que pasa es que una es más difícil que la otra. Si tú compras una empresa a largo plazo, lo que yo hago es comprarle y quedarme quieto. No tengo que vender, no tengo que buscar cuándo es el momento de venderla, no tengo que estar pendiente de lo que dice la gente, porque claro, que hemos hablado antes, que la cotización son miedos y expectativas. Si tú vas a comprar algo para venderlo después, ya sea a corto plazo o a largo plazo, porque hay gente que juega no a corto plazo, sino compro algo y cuando se recupere la vendo, ¿no? Por ejemplo, alguien compra Louis Vuitton ahora a 600 y cuando llega a 900 la vende. Eso hay gente que lo hace. El problema es que dependes de la gente. Dependes que la gente te dé la razón. Necesitas que el mercado, las personas que están comprando y vendiendo, consideren que lo que tú has decidido que es lo correcto se haga. Ejemplo, tanto si pones un corto como si pones un largo. Si tú pones un corto, que es lo que he dicho antes, que es que vendes acciones que no tienes, necesitas que la acción caiga. Es decir, necesitas que la gente quiera venderla. Y si compras una acción para venderla más cara, necesitas que la gente piense igual que tú. En cambio, si vas a dividendos, no dependes de la gente. Dependes de los beneficios de la empresa. Necesitas que la empresa genere más beneficios. No necesitas que el mercado te dé la razón. Es más, si no te lo da, mejor. Si la empresa se queda en 14 euros todo el tiempo, puedes comprarla más veces, mejor. Ambas opciones son buenas, puedes ganar dinero con ambas. Lo que pasa es que si haces trading, que es el corto plazo, va a requerir mucho tiempo de tu parte. Vas a tener que dedicarle muchas horas, mucho más tiempo. Yo tengo amigos que viven del trading. Lo que pasa es que del trading, menos del 1% de los traders ganan dinero. Sí. Y aparte son personas que le dedican mucho esfuerzo, muchas horas. ¿Los hay? Sí. Pero es muy difícil, porque tienes que estar de tendencia, mirando muchas cosas y tal. Luego estaríamos hablando de las partes de los que venden a largo plazo, ¿no? Los values. Esos son un porcentaje de gente que gana más dinero. ¿Qué pasa? Ellos necesitan constantemente que el mercado les dé la razón. Y necesitan constantemente ir jugando con rotaciones. Por tanto, requiere una actividad mayor. Uno de los grandes problemas de la bolsa es saber cuándo vender. Los grandes inversores de la historia, Benjamin Graham, decían que cuando tú sacabas un 20 o un 30% de rentabilidad, vendieras. Warren Buffett, que es el mejor inversor de la historia, consideró que a lo mejor muchas veces no había que vender la empresa. Que la empresa crecía tanto que a lo mejor quedarte quieto era mejor. Porque cuando tú vendes una empresa y tienes plusvalías, tienes que pagar impuestos. Entonces, si te quedas dentro, no los tienes que pagar. Te ahorras ese impuesto. Si tú te quedas dentro de la empresa ha multiplicado por 5, no tienes que vender nada. No has ganado nada, no has perdido nada. Que valga lo que valga. Entonces, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Igual que invertir en fondos, igual que invertir en ETFs. Los ETFs son fondos que cotizan.
al final hay muchas estrategias en bolsa. Yo te digo que la que yo uso es la del dividendo. Mejor no hay ninguna. Al final tú tienes que buscar la que mejor encaje contigo y con la que tú te sientas más cómodo. ¿Cuál es la mejor empresa ahora mismo que tú invertirías todo el dinero? No, es que, claro, ese es el tema. Y me gusta más la pregunta porque es muy importante. Este compañero, ¿cómo te llamas? Daniel me ha preguntado cuál sería la empresa donde me tira todo mi dinero. Vale. Como he comentado antes, hay veces que nos vamos a equivocar. Yo me he equivocado muchas veces. ¿Cuál es la mejor herramienta para que las equivocaciones no dañen tanto? La diversificación. Si tú tienes una empresa, una sola, y tienes tu dinero en esa empresa, si esa empresa va mal y quiebra, has perdido todo tu dinero. Suponte que tenéis 20 empresas. Compréis Coca-Cola, Louis Vuitton, la funeraria china. Compréis 20 empresas de distintos sectores, países y demás. Si una empresa quiebra y tú le sacas 5% al año a esa cartera en dividendos, tú no has perdido nada ese año. Porque tú todos los años sacas 1.000 euros. Y como esa empresa equivale a 1.000 euros, simplemente ese año no has ganado nada. Y estamos hablando de una quiebra, que yo no he tenido quiebra, he tenido empresas que he tenido que vender con pérdidas, pero quiebra estamos hablando de algo gordo. O sea, una quiebra chungo. Entonces, si tú tienes 20 empresas, simplemente dejas de ganar ese año porque una empresa te ha ido mal. Si tienes 40, ganas la mitad. Entonces, la diversificación te protege. ¿Cuántas empresas había que tener? Yo creo que hay que tener siempre más de 20. Esa es mi opinión, porque es la cantidad mínima para que un problema de una empresa que tú no has podido controlar, como presos en hoteles, una pandemia mundial que afecte a algo, son cosas que tú no puedas controlar que afecten a tu empresa. Más de 50 te puedes volver loco, porque a lo mejor son empresas que tienes que seguir más. También es como tú quieras llevar tu cartera. Hay personas que les gusta mirar todos los años todo. Hay gente que mira cosas más por arriba. Yo, por ejemplo, hay empresas que solo miro un poco como a la deuda y no miro tanto. Si una empresa va muy bien, no tienes que mirar constantemente todo. Por ejemplo, si tengo una empresa que no está endeudada y que todos los años gana más dinero, miro un poco todo eso y ya está. En cambio, una empresa que está pasando por problemas temporales, que tiene una multa, que sube la deuda, ahí tengo que echarle más cuentas. Entonces, no todas las empresas vas a tener que dedicarles mucho tiempo, pero más de 20 hay que tener. Entonces, ¿cuál es la aplicación que a ver? Hay muchas, hay muchas. Quisiera usar cuál, porque quiero yo empezar. MyInvestor no es mala. MyInvestor, si queréis. MyInvestor no es mala. Aparte es una empresa española y es más fácil. Y es monodivisa, solo euros. Tendrá dividendos, ¿no? MyInvestor es el broker. Las dividendos son las empresas que compres. El broker es una cosa y las empresas que compras a raíz de ese broker son otras. Tú con el broker puedes comprar diferentes empresas. Pero ¿cuál es la aplicación de esa de MyInvestor es una. MyInvestor es un broker. Y he dicho que cuestan 20 euros y hasta 600 euros. Sí. ¿Las de 600 euros te pagaría más? No tiene por qué. Claro, tú tienes que pensar que la empresa de ellos, ¿no? Que montamos antes, que generaba 100 euros al año, ellos habían decidido que tenía 100 acciones, ¿no? Pero si ellos, por ejemplo, decidiesen que son 200, la empresa sigue generando 100 euros al año. Entonces, el número de acciones de una compañía es indiferente a lo que gana al año. Entonces, hay empresas que son muy caras en cotización, son 600, 900 euros, pero porque tienen menos acciones por la cantidad de empresas que hay. Es decir, a lo mejor una empresa que gana 1 millón de euros y otra gana 1 millón de euros, una tiene 100 acciones y una tiene 200. Entonces, la de 200 por las acciones serán más baratas que la que tiene 100. Por eso a veces las empresas hacen una cosa que se llama split. ¿Qué es un split? Pues cuando las cotizaciones de una cotización de una empresa suben mucho, por ejemplo, Nintendo lo hizo hace poco, las acciones de Nintendo llegaron a valer 40.000 euros cada una. Entonces dijeron Nintendo, oye, nadie compra nuestras acciones, o sea, la compra gente con mucha pasta. Queremos generar liquidez. Entonces hicieron una cosa que fue que si tú tenías 10 acciones, ahora tenías 100. Multiplicaron las acciones por 10, hicieron un split, pero no hicieron nada más. Es decir, dieron papel a todo el mundo. ¿Para qué? Para que las acciones en vez de 40.000 euros valiesen 4.000. Tú tienes el mismo dinero, porque tú tenías 10, ahora tienes 100, y tenías 4.000, ahora tienes 4.000. Pero jugaron a eso y provocaron que ahora todas las acciones fueran más baratas. Por eso el valor de la empresa en bolsa no indica nada. Hay que ver mucho más. Hay que ver las cosas por acción y tal. Tú tienes una pregunta, ¿no? ¿Tienes una mano levantada?
Espera, que no me estoy enterando. Si os calláis. El broker, tú no le das dinero al broker. El broker es como si fuera una cuenta bancaria, ¿vale? Tú metes el dinero en la cuenta bancaria del broker, ¿vale? Como si fuera una cuenta corriente del banco, ¿vale? Entonces, el broker, tú luego pones órdenes de compra y tú puedes comprar acciones de muchos tipos, pero tu dinero es el de la cuenta corriente. Si usas y compras acciones de Coca-Cola y compras 3 acciones de Coca-Cola, que ahora mismo creo que ganan $60, y imagínate que compras 3 y te gastas unos 150 euros, tú tienes 3 acciones de Coca-Cola y tienes de tus 1.000 euros ahora tienes 850. Si Coca-Cola quebrase, pues perderías el dinero. Pero si Coca-Cola no quiebra, tus acciones van a estar ahí. Y tus acciones siempre las vas a poder vender al mercado. El broker simplemente es un intermediario que te va a cobrar comisiones. No, de compra y venta. Luego no te va a cobrar nada más. Lo que tú hagas con las acciones da igual. Si tú la compras, por eso, vender y comprar tiene más coste. Pero si tú solo compras y te quedas ahí y cobras dividendo, no pasa nada. El broker no te va a cobrar nada más que la comisión esta de compra. Pero luego no te va a cobrar interés, no te va a cobrar nada. Si es un broker en condiciones. Sí. Sí. Vale. Buena pregunta. El compañero ha preguntado qué es el IBEX 35 y qué es el SP500. Son índices. ¿Qué son índices? Hace un montón de años, hace un montón de décadas, señores, venga. Hace un montón de décadas se decidió que las acciones de las empresas podía ser una forma buena para medir cómo funciona un país. Entonces dijeron, oye, vamos a poner todas las mejores empresas de este país en un índice y vemos cómo va el país. Si sube el índice, el país va bien, si baja el índice, va mal. Entonces, en España se usó el IBEX 35, se cogieron las 35 empresas de mayor capitalización. Es decir, no se cogieron las mejores empresas, sino se cogen las empresas que su valor bursátil, es decir, que el número de acciones y el valor que valen en ese momento es mayor. Es decir, si yo tengo 1 millón de acciones y las acciones valen 10 euros, pues tengo 10 millones de valor bursátil. Si el otro tiene 2 millones de acciones y su valor vale 20 euros, pues mucho más, ¿no? Eso es el IBEX 35. Y en Estados Unidos hicieron el SP500 y cogieron las 500 empresas mejores. ¿En qué pasa? Como esto gustó mucho, empezaron a sacar índices temáticos. Índices por sectores, índices por temáticas. Por ejemplo, está el Dow Jones. Luego sacaron índices equiponderados porque pasa una cosa. Los índices, como pasa en España, están muy ponderados por pocas empresas. Entonces, dice, España va mal. Digo, no, es que si hay 5 o 6 empresas que equivalen a todo el índice, y esas 5 o 6 empresas son el 20%, el 40% o el 50% del índice y bajan, el resto del país va bien. Han bajado esas 5 empresas. Entonces, ese sistema ha perjudicado mucho. Claro, por ejemplo, el SP500, hay 5 empresas que equivalen al 30% de todo el SP500. Nvidia, Meta, Google, que es Alphabet, Amazon, son pesos muy grandes para el índice. Entonces, cuando esas empresas suben o caen, el índice sube muchísimo y baja muchísimo. Y en España, por ejemplo, pasa con los bancos. Los bancos tienen mucho peso en el índice del IBEX. Entonces, cuando los bancos van mal, el IBEX se hunde. ¿Qué ha pasado estas últimas décadas? Como no ha habido inflación, los bancos ganan dinero con la inflación, porque pueden subir los tipos de interés de bancos centrales cuando más ganan. Ha habido tipos de interés negativos. Entonces, los bancos han estado muy mal estas últimas décadas. Como han estado muy mal, el IBEX, que tiene tanto peso de bancos, ha estado muy hundido. ¿Te responde? Bueno. ¿Tenéis más preguntillas? Sí. ¿Las comisiones que tiene Sí. eso son fijas o no son fijas? Depende del broker. Hay broker que tiene comisiones fijas y te dicen, oye, yo te cobro 2 euros por comisión. Y hay otros que además te meten un porcentaje. En plan, yo te cobro 2 euros y luego te cobro un 0,30. O te cobro un 0,25. O te cobro no sé qué. Eso hay que mirarlo. Sí. Tiene una comisión porcentual, creo que es de 0,30, pero tiene un mínimo de 2 euros. Es decir, si no llegas a los 2 euros, te cobra 2 euros de todas formas. MyInvestor. MyInvestor es una buena. Interactive Broker es otra buena. Hay muchos brokers, no tienes por qué usar esos dos. Lo importante es que el broker, una cosa importante, nunca compréis CFDs. ¿Qué es un CFD? Un CFD es un producto que simula una acción. Por lo tanto, no sois dueño de la empresa. Tenéis una cosa que simula la acción. Cuando sois dueño de la empresa,
no solo tenéis derecho al dividendo, sino que tenéis derecho a voto. Podéis votar en la Junta de Accionistas, como he dicho antes. Tenéis derecho y os llega para votar en la Junta de Accionistas. Podéis ir presencialmente a la Junta de Accionistas y votar. Yo no lo hago, pero podría ir. Y allí presentar cosas, lo puedes hacer. Entonces, hay ciertas cosas que es importante saber. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes acciones en un broker, el broker simplemente es un intermediario. Si el broker quiebra, ¿qué pasa con tus acciones? No pasa eso. Si un banco quiebra, ¿qué pasa con vuestro dinero? No. En España hay un servicio de garantía hasta 100.000 euros por cuenta. ¿Qué pasa con un broker? El broker, las acciones no son del broker. Las acciones son tuyas. Si el broker quiebra, las acciones pasarán a otro broker. Lo que pasará es que como tenerte como cliente es dinero, un broker pagará por esos clientes que tiene ese broker, porque el broker, cuando una empresa quiebra, lo primero que hace es quitarse deudas. Oye, hay que pagar a deudores, ¿no? A acreedores y demás. Entonces, ¿qué hacen los otros brokers? Oye, te compro tus clientes, entonces tú de repente perteneces a otro broker. Pero tus acciones no se pierden, nunca se pierden, porque tus acciones son tuyas. Las acciones no pertenecen al broker. Tú eres el dueño de la empresa. Venga. El problema de las criptomonedas es lo que he comentado antes a tu compañera. El gran problema es que tú realmente no tienes nada detrás. Las criptomonedas no es una empresa que genere zapatos como Nike o que genere algo. Las criptomonedas solo estás comprando precios. Estás pagando por lo que alguien está comprando o vendiendo. Entonces, la única manera de ganar dinero con eso es que alguien te lo compre más caro. Si tú quieres especular, las criptomonedas son una cosa buena para especular, igual que Nvidia o igual que Tesla. Pero no estás comprando negocios que generen una actividad y que con esa actividad te reparten beneficios. Estás comprando cosas que luego se venden más caras. Si todo el mundo piensa como tú que eso va a subir de precio, subirás de precio y podrás vender más caro. Si no, lo perderás. Entonces, yo no es que recomiendo no. Simplemente tenéis que saber lo que estáis comprando. Si tú compras Bitcoin pensando que va a subir porque todo el mundo piensa que va a subir, a lo mejor ocurre o a lo mejor no. Pero no tiene nada detrás. ¿Podrías escribir la primera? Sí. Mira, yo estoy en redes. Me podéis buscar por Twitter, que soy el loco del dividendo. En YouTube también soy el loco del dividendo y en Instagram también. Entonces me podéis buscar por las 3 redes. Y nada, espero que os haya gustado la charla. Espero que os haya generado esa curiosidad, que investiguéis, que leáis. Y nada, un placer.